La Crimea de Putin se acabó. Fue bueno mientras duró, ¿verdad, Vladimir? Después de que anexaste ilegalmente la península de Crimea, arrebatándosela a Ucrania en el proceso, pensaste que ya lo tenías todo asegurado. Tenías tu joya de la corona y, en tu mente, habías reforzado tu falsa pretensión sobre Ucrania. Tras una guerra larga que debía ser una invasión rápida, todo colapsó. Crimea ya no es la joya de la corona. Ucrania está aislando toda la península y se está preparando para expulsar a Rusia de Crimea para siempre. La estrategia es simple: aislar, inutilizar y luego destruir. Los ataques de alcance medio son la clave de todo, y vamos a explicar cómo y por qué Ucrania está haciendo lo que está haciendo en Crimea. Empecemos con el porqué. El 27 de mayo, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció oficialmente el lanzamiento de su programa de bloqueo logístico. Alrededor de $113 millones se van a dedicar a ese programa, con el dinero canalizándose, al menos en la primera fase, directamente a las unidades que están llevando a cabo ataques de alcance medio contra la logística rusa en toda Ucrania. En Crimea, las alarmas habrían sonado en las oficinas del gobierno títere que Putin instaló en la península. Aunque a finales de mayo la intención de Ucrania quedó clara, esos funcionarios sabían que Crimea y los territorios circundantes habían estado experimentando ataques cada vez mayores contra todo, desde la logística hasta objetivos militares dentro de Crimea. El bloqueo logístico no era un problema nuevo para ellos. Era la continuación y expansión de una campaña que ya estaba causando problemas importantes. El bloqueo logístico es una idea relativamente simple. Ucrania atacará donde Rusia lleve sus camiones y cisternas, y estos ataques seguirán todo el verano y después. Se trata de que Ucrania tome la iniciativa. Mientras sus drones caen en Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, las tropas en primera línea de esas regiones sienten el dolor de la pérdida de suministros y reservas insuficientes. Pero ningún lugar resiente más lo que está pasando que Crimea, que depende de rutas logísticas a través de Ucrania, ocupada para abastecerse y seguir siendo una amenaza militar para Ucrania. Aislar Crimea es el objetivo final de Ucrania. Al hacer eso, Ucrania vuelve la península inútil para Putin y sus ambiciones de invasión. Para lograr este aislamiento, Ucrania debe atacar con inteligencia. Enviar drones a zonas con defensas aéreas rusas provoca que la mayoría sean derribados. Ucrania no quiere eso. Necesita una tasa de éxito lo más alta posible para que funcione el programa de bloqueo logístico. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que los drones de Ucrania están evitando activamente las defensas aéreas rusas más densas, que están instaladas en las líneas del frente, y en su lugar están atacando muy por detrás de esas defensas. En cambio, los drones de Ucrania están buscando convoyes militares y camiones cisterna de todo tipo, ya sea que viajen hacia o desde Crimea. Esto implica que casi toda Ucrania ocupada es un objetivo para ataques ucranianos, ya que Crimea es un nodo logístico por donde Rusia envía tropas y suministros al país. Aquí ya empieza a verse un poco cómo se llevaría a cabo el aislamiento de Crimea. Pero Ucrania no se engaña sobre lo que esto implicaría para su campaña de verano. Aislar la península del resto del territorio ucraniano ocupado es una tarea enorme. Rusia ha estado aprovechando ese hecho desde el principio de su invasión. Crimea ha sido y sigue siendo una plataforma de lanzamiento para las operaciones ofensivas de Rusia debido a su papel como nodo logístico. Alberga aeródromos militares, almacenes de municiones, plataformas de lanzamiento de misiles y drones y arsenales que se envían a la Ucrania ocupada. Desde Crimea, Rusia despliega submarinos y buques de guerra. Así era. La campaña de Ucrania contra la flota rusa del Mar Negro, que ha perdido un tercio de sus barcos y el resto dejó Sebastopol, ha cambiado eso. Pero vemos varias razones por las que Ucrania debe aislar Crimea. Es demasiado valiosa para ignorarla estratégicamente, y el aumento militar de Putin en la península simboliza el dominio sobre Ucrania que el líder ruso quiere mostrar al mundo. Por grande que fuera la tarea, era necesaria. Crimea ha sido clave en los planes de Putin desde que invadió. En los meses previos a febrero de 2022, Rusia acumuló tropas y armas en la península. Esos soldados lograron tomar gran parte del sur de Ucrania al inicio de la llamada Operación Militar Especial, lo que preparó el escenario para la guerra brutal y prolongada que siguió. Antes de eso, la península ya era símbolo de la fuerza rusa. Ucrania informa que en 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania reveló que Rusia había acumulado 12 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 40 tanques, 62 helicópteros, 122 aviones de combate
162 unidades de artillería pesada y 583 vehículos blindados en Crimea. El aumento de fuerzas durante años hizo de Crimea un punto clave para Rusia actualmente. Aislar la península no solo beneficia a Ucrania, también le quita a Rusia la clave de su estrategia bélica. A estas alturas ya has escuchado suficiente sobre el por qué. Con el programa de bloqueo logístico ya en marcha, también tendrás una idea de cómo. Vamos a profundizar más. La nueva generación de drones de ataque de alcance medio ha transformado la forma en que Ucrania aborda Crimea. Estos drones son capaces de atacar objetivos rusos en profundidad operativa, que normalmente se encuentra entre 20 y 200 kilómetros detrás de las líneas del frente. Aquí es donde se encuentran la logística rusa, junto con puestos de mando, concentraciones de tropas, defensas aéreas dispersas y estaciones de suministro. Es desde esta región donde se organiza todo lo que sucede en el frente y es, al atacar las arterias logísticas, en este rango que Ucrania puede interrumpir las operaciones en la línea del frente y aislar Crimea al mismo tiempo. Durante 3 meses consecutivos hasta mayo, hemos visto que Ucrania se ha apoyado más en su estrategia de ataques a media distancia. En mayo, Ucrania realizó aproximadamente un 50% más de ataques contra objetivos de alcance medio que en abril. Y ese aumento se produjo después de que Ucrania ya había duplicado sus ataques de alcance medio entre marzo y abril, y los había cuadruplicado al comparar las cifras de abril con las de febrero. Ucrania sigue aumentando su capacidad. Para finales de junio, es probable que estemos informando sobre otro aumento. El objetivo principal de estos ataques lo ya mencionado. Todo lo que circule por las carreteras que Rusia usa para llevar suministros hacia o desde Crimea. Eso incluye camiones cisterna, de suministros y convoyes militares con tropas. Todo está en la agenda para Ucrania, que busca convertir las carreteras usadas por Rusia para abastecer a Crimea en un infierno de vehículos calcinados. Ahora, donde mires en estas carreteras ves el impacto de los ataques de Ucrania. La autopista RR-280, que conecta Rostov del Don en Rusia con las regiones del sur de Ucrania, Mariupol y Melitopol, junto con Crimea, se ha convertido en una autopista al infierno para cualquier vehículo ruso que intente cruzarla. Esa carretera es esencial para sostener a Crimea ocupada. Es la ruta principal de Rusia hacia la península tras los ataques ucranianos al puente de Kerch, que conecta a Rusia con Crimea, y quedó claro que esa ruta estaba demasiado expuesta. The Guardian informa que la 412ª Brigada Némesis de Ucrania ha sido pionera en convertir ese tramo de carretera en un infierno, ya que ha destruido decenas de camiones y cisternas a lo largo de la RR-280 desde mayo. Cortar una carretera no basta para aislar Crimea. Lo que ocurrió tras volverse extremadamente peligrosa, la RR-280, sorprendió por completo a Rusia. Con sus drones de ataque medio dominando la RR-280, Ucrania empezó a cazar en otros sitios. Los nodos logísticos en Jersón, que conectan la Ucrania ocupada con Crimea, fueron el siguiente objetivo. A inicios de junio, el puente Chernóbil en Jersón fue atacado varias veces, forzando a Rusia a desviar el tráfico y construir cruces de pontones. Estos no soportan el alto volumen necesario para el suministro en Crimea. El 13 de junio, el Kyiv Post reportó que Ucrania también atacó el puente de Genichesk, eliminando otra vía logística para Crimea, sumada al puente de Armiansk, donde Rusia intentó desviar el tráfico. Además, ya no podían usar el puente Chernóbil. Y para empeorar, Ucrania también atacó una vía férrea en Jersón ese día, mostrando a Rusia que ni los trenes son confiables para abastecer Crimea. Lo que estamos viendo aquí es una genialidad por parte de Ucrania. Primero, convirtió la RR-280 en una de las carreteras más peligrosas de la Crimea, ocupada al cortar la yugular. Esa carretera seguirá siendo un objetivo mientras Rusia la use. Con la yugular sangrando en vehículos destruidos y combustible en llamas, el cuchillo ucraniano ataca otras venas y arterias que mantienen viva la cabeza de Crimea. Uno por uno, los drones de ataque medio están cortando esas venas y arterias, y eso deja a Crimea decapitada y aislada. Los números cuentan la historia de la campaña de Ucrania, y hay más cosas que Ucrania está haciendo para aislar Crimea. Pero antes de entrar en todo eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si estás obteniendo información del canal, asegúrate de suscribirte para ver más de nuestros videos. Regresemos al RR-280. El Kyiv Post reporta que imágenes satelitales muestran el impacto de la campaña de Ucrania en la carretera. Ahora, hay más de 300 nuevos camiones rusos destruidos, esparcidos a lo largo de la autopista, todos quemados o completamente demolidos por ataques de drones ucranianos solo durante la primera mitad de junio. Hubo muchos más además de esos que Ucrania atacó en mayo.
y del 7 al 13 de junio, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania se unieron con las unidades 475, Código 9.2 y Primera Da Vinci para llevar a cabo más de 100 ataques y salidas contra los cuellos de botella del corredor terrestre que se encuentran en el norte de Crimea, según informa el medio. Nuevos drones colosales se suman a clásicos como Liuchi y FP-FP-1 para causar daño. Incluso se menciona un dron ultrasecreto llamado Morrigan que destruye sistemas de defensa aérea y objetivos de apoyo en Crimea y sus alrededores para abrir paso a otros drones ucranianos. Ucrania está haciendo intransitables las carreteras de entrada y salida de Crimea. Si los camiones no circulan por esas carreteras, Rusia se queda sin opciones para abastecer la península. En otros lugares, los drones marítimos ucranianos siguen con la campaña naval, logrando que el Mar Negro sea irrelevante para Rusia, aunque Ucrania casi no tiene marina. United 24 Media informa que los drones navales de Ucrania impiden el libre paso de embarcaciones en Crimea, cortando otra línea de suministro. Esos drones ahora son más peligrosos que cuando devastaban la flota del Mar Negro. Según el medio, se han vuelto plataformas completas. Algunos se usan para ataques kamikaze directos, cargados con cientos de kilos de explosivos. Otros son plataformas de lanzamiento marítimas para los drones aéreos de Ucrania, que pueden lanzarse desde los drones marítimos para atacar objetivos aéreos y realizar ataques contra barcos. El enfoque naval de Ucrania se ha extendido al mar de Azov, conectado con la costa este de Crimea. El 5 de junio, la BBC informó que Ucrania había confirmado ataques contra 5 barcos en el mar de Azov y en las aguas costeras alrededor de los territorios ocupados. Ucrania afirma que todos estos barcos estaban involucrados en el robo de grano ucraniano, además de transferir combustible y carga militar. Es claro que el programa de bloqueo logístico no solo se centra en las carreteras. Los alimentos, el combustible y los suministros que navegan hacia Crimea también están siendo interceptados. Si Putin se aferra a la falsa esperanza de que Ucrania podría desacelerar y que Crimea todavía tiene una oportunidad de no quedar completamente aislada, entonces tiene que abandonar esa esperanza cuanto antes. Ucrania no va a bajar el ritmo, apenas está comenzando. Veamos la península de Crimea, dijo el portavoz de la Marina de Ucrania, Dmytro Pletnyuk, en una entrevista el 14 de junio con el canal Freedom de Ucrania. Está rodeada de agua en 3 lados, y por ello, la historia de guerras en este territorio debería advertir a los ocupantes que todas terminaron igual, con una retirada, señala Pletnyuk. Y ese es todo el punto. Al aislar Crimea, tanto por tierra como por mar, Ucrania hace que mantener la península sea insostenible. El propio Putin dijo en marzo que Rusia ha gastado alrededor de $15.5 mil millones en Crimea desde que ocupó la península, y eso empieza a parecer mucho dinero que se ha tirado a la basura. Gastar más, necesario mientras Ucrania presiona en Crimea, es una decisión difícil para Putin. Tendrá que hacerlo si quiere mantener la península, pero al final, eso solo será más dinero desperdiciado en Crimea, mientras Rusia enfrenta una recesión y la guerra. Gastos que, según New Voice of Ukraine, son tan altos que por sí solos podrían superar todo el presupuesto de Rusia para 2026 en $28 mil millones. Platonchuk asegura que el esfuerzo de meses empieza a rendir frutos para Ucrania. Lo que estamos viendo ahora no es el resultado de un solo día de trabajo. Es un esfuerzo sistemático que ha estado en marcha durante mucho tiempo y realmente podemos decir que ahora estamos viendo los frutos de ese trabajo, le dijo a Freedom. Ahora Crimea ya no es el símbolo del dominio ruso que Putin presentó como tal durante tanto tiempo. Ciertamente, tampoco es el punto de apoyo sobre el que gira la palanca de la guerra rusa. Crimea se ha convertido en una península aislada, rodeada por la guerra. Y son los rusos, tanto en Crimea como los que luchan en las líneas del frente, quienes están sintiendo el dolor. El esfuerzo de Ucrania por aislar Crimea ha provocado una grave escasez de combustible en la península. A inicios de junio, las autoridades títeres en Crimea ya habían restringido el combustible. Se entregaron cupones de racionamiento y se asignaron funcionarios en gasolineras para evitar que alguien tomara más de su limitada parte. El combustible se vendía limitado a 20-30 litros por persona, advirtiendo que los civiles tendrían prioridad después de vehículos militares rusos y servicios públicos como patrullas y ambulancias. El racionamiento no funcionó. Para el 12 de junio, el Independent informó que las gasolineras en Crimea se estaban quedando sin combustible, causando largas filas y la peor crisis de combustible desde la ocupación rusa. Empeora la situación una inminente escasez de alimentos. RBC Ucrania informa que los estantes vacíos en supermercados ya son algo común.
Los productos básicos como cereales, azúcar, harina y pasta están en escasez, y la combinación de los ataques logísticos de Ucrania y la fuerte presencia militar de Rusia en Crimea solo está empeorando la situación. Nada de esto es accidental. Ucrania está dejando a Crimea sin combustible ni alimentos. Además de aislar Crimea como activo estratégico, Ucrania busca que los ocupantes rusos en la península comprendan que enfrentan estos problemas por culpa de Putin y su invasión. Militarmente, Crimea ahora es menos útil para Rusia de lo que ha sido desde la anexión ilegal en 2014. Lo que se suponía que sería uno de los mayores activos de Rusia, y que demostró serlo durante los primeros meses y años de la invasión de Putin, ahora es una fuente importante de debilidad. Los soldados en la línea del frente en los territorios ocupados, que dependían de los suministros y el apoyo que llegaban desde Crimea, ahora se ven obligados a lanzar asaltos antes de que llegue cualquier ayuda para ellos. El resultado es inevitable: ataques más débiles y más muertes en el frente. Esto se observa más en Jersón y Zaporilla, informa el medio United 24, pues Crimea ha sido por mucho tiempo base para ataques en esas regiones. La presión sobre las defensas de Ucrania disminuye y surgen brechas en el frente. Ucrania ya ha estado llevando a cabo una estrategia de contraataque focalizada en 2026, que según informa Reuters, le ha permitido recuperar más de 600 kilómetros cuadrados de territorio de Rusia para el 8 de junio. Pueden seguir más contraataques a medida que Crimea deja de ser un factor, lo que a su vez acerca a las fuerzas ucranianas a la península y permite aún más ataques contra la logística de Crimea. Una cosa alimenta a la otra y Rusia se queda sin recursos. Hablando de plataformas de lanzamiento, Ucrania también está haciendo que sea mucho más riesgoso para Rusia usar Crimea como punto de partida para los misiles y drones que está lanzando hacia Ucrania. Crimea no es inútil en este sentido, todavía. Un ataque ruso contra Ucrania en la noche del 14 al 15 de junio lo demostró, ya que Rusia pudo lanzar 6 misiles antibuque, 3 M-22 Zircon desde la península, junto con una parte de los 611 drones de ataque enviados a Ucrania durante el ataque. Pero con los sistemas de defensa aérea siendo derribados y los recursos siendo destinados a tratar de prevenir los ataques logísticos de Ucrania, se está volviendo más arriesgado para Rusia realizar lanzamientos desde territorio de Crimea. Ahora, toda base de misiles y drones es objetivo. Con su logística cortada, Rusia tiene más dificultades para reabastecer sus bases y reparar tras ataques de Ucrania. El control de Putin sobre Crimea se debilita poco a poco. Pletnyuk explica, diciendo: en algún momento se acumula una masa crítica de derrotas, que finalmente lleva al colapso del propio sistema. En otras palabras, Crimea está pasando de ser un activo a convertirse en una carga grave. El dinero en la península se desperdicia. Los suministros que entran y salen de Crimea son objetivos, lo que implica más dinero perdido y afecta al territorio ocupado más importante de Rusia. Mientras tanto, aumenta la presión social sobre Putin y sus aliados. El régimen títere de Crimea debería presumir las últimas victorias rusas. Admite que Ucrania lanza ataques exitosos casi a diario, y no se pueden ignorar los incendios ni el flujo constante de servicios de emergencia hacia los sitios atacados en Crimea y alrededores. En cuanto a Ucrania, seguirá haciendo lo que está haciendo. Una invasión terrestre para recuperar Crimea es poco probable, pero aislarla la hace inútil para Rusia. Eso podría forzar a Putin a negociar y dar a Ucrania una ventaja en las conversaciones de paz. Si Putin se niega, entonces pierde Crimea. La liberación llegará cuando Rusia se retire de la península, que se vuelve cada vez más peligrosa para vivir, no por la marcha de soldados ucranianos. Todo es por la estrategia de Ucrania. Si quieres ver lo que Ucrania ha hecho contra Rusia y Crimea, tenemos el video ideal para ti. Durante años, la principal ventaja que Rusia ha tenido sobre Ucrania es su capacidad para lanzar ataques aéreos masivos. Cientos de drones saturan las defensas aéreas, permitiendo que Rusia haga sufrir a Ucrania. La situación cambia, y el presidente de Ucrania acaba de lanzar una advertencia que asustará mucho a Putin y sus aliados. Lo que viene para Rusia es enorme. Ucrania hará que Rusia pague 600 veces al día y producirá tantos drones de largo alcance que Rusia no podrá detenerlos todos. Tras subir al podio en una conferencia con líderes bálticos y del norte de Europa, Volodymyr Zelensky lanzó su escalofriante advertencia. Ucrania tiene un plan y el objetivo de ese plan es simple: alcanzar una capacidad de producción de 600 drones y misiles de largo alcance por día. Zelensky explicó por qué ese número es tan importante.
Rusia sabe que si hay 600 drones y misiles, ellos sentirán la guerra como nosotros, dijo el presidente ucraniano. La idea aquí es alcanzar la paridad, quitar la única ventaja que Rusia todavía tiene sobre Ucrania, lo cual Zelensky expresa en términos matemáticos directos. Rusia nos ataca principalmente con 650 drones y de 35 a 100 misiles por día. Respondemos. Actualmente no tenemos un número competitivo, usamos de 300 a 350. Cuando aumente el financiamiento, tendremos un número competitivo para responderles, agregó Zelensky. Los ataques de Rusia apuntan a cualquier cosa, civil o militar, no importa. Los ataques de Ucrania son mucho más precisos y, por lo tanto, mucho más efectivos para dañar la maquinaria de guerra rusa. Si Ucrania logra aumentar la escala de esa precisión, entonces Rusia estará en problemas. Enjambres de drones sin precedentes se acercan y Zelensky tiene razón. Ucrania debe enfrentar a Rusia donde los números cuentan. Mentira. Ahora, podrías argumentar que las matemáticas de Zelensky están un poco equivocadas aquí. En un informe del 1 de junio, France 24 reveló que Rusia lanzó 8.150 drones contra Ucrania el pasado mayo, lo que equivale a un promedio de casi 263 drones por día. Si sumas 211 misiles a la mezcla mensual, obtienes casi 270 proyectiles diarios. No son los 650 drones ni los 100 misiles que dice Zelensky, pero el número exacto no importa. Rusia ha lanzado ataques aislados que sí involucran más de 600 drones y decenas de misiles. Eso es lo que Ucrania busca igualar. Si llega a lanzar 600 drones diarios sin pausa, la situación cambiará y la estrategia clave de Rusia se alterará por completo. Putin sigue llamando operación militar especial a la guerra, ocultándola a su gente tras más de 4 años de conflicto. El programa acelerado de drones de Ucrania no busca solo igualar o superar la cantidad de drones rusos. Se trata de causar dolor al pueblo ruso al hacer que tengan que ver cómo el petróleo arde en llamas y los complejos industriales militares explotan. Aquí es donde las cosas se vuelven serias. Zelensky no da cifras fantasiosas para Ucrania. Sus planes de fabricar 600 drones diarios forman parte de una estrategia más amplia, ya que Ucrania avanza hacia una revolución tecnológica que transforma su ejército. Pronto profundizaremos en algunos de los detalles específicos de esa revolución, pero aquí tienes algunos de los aspectos más destacados. Desarrollo de misiles con alcance de hasta 2.000 kilómetros bajo un nuevo concepto para fuerzas de cohetes y artillería. Desarrollar un centro aéreo nacional que entregue 250 kilogramos de potencia de fuego permitirá a Ucrania igualar a Rusia en la batalla de bombas planeadoras. Producir más drones interceptores que Rusia para neutralizar la estrategia de largo alcance de Putin y permitir que Ucrania dañe mientras Rusia no hace absolutamente nada. Esta revolución está dejando manchas marrones en los pantalones de soldados y comandantes rusos, incluso de un presidente que pasa más tiempo escondido en búnkeres que liderando a su gente o ejército. Lo que estamos viendo aquí es una transformación como ninguna que Rusia esperaba. Ucrania ya se había convertido en una superpotencia de drones. Pero desde el ascenso del prodigio tecnológico, Mikhailo Fedorov, al cargo de ministro de Defensa, Ucrania ha implementado un plan para integrar la tecnología, incluidos los drones, en todos los aspectos del ejército del país. Fedorov es un caso interesante. Antes de la invasión de Putin, el ministro de Defensa de Ucrania entró a la política a los 28 años y pronto fue primer viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital. Antes de la guerra, Fedorov ya impulsaba la digitalización del gobierno en Ucrania para entrar al siglo XXI. Luego entraron los soldados rusos. Empezó una guerra brutal, y Fedorov centró su enfoque en crear una estructura militar que permitiera a una nación mucho más pequeña defenderse contra la avalancha de soldados y misiles rusos. Al ser nombrado ministro de Defensa a principios de 2026, Fedorov dejó clara su postura. Se necesita un cambio integral. Buscamos transformar el sistema, llevar a cabo una reforma militar, mejorar la infraestructura en el frente, eliminar mentiras y corrupción, y promover una nueva cultura de liderazgo y confianza, donde quienes logren resultados sean recompensados y puedan crecer, informó Fedorov. Su mensaje fue claro. Ucrania había hecho bien en defenderse de Rusia durante 4 años, pero en 2026 había llegado el momento de un cambio que llevara a Ucrania a tomar la iniciativa y expulsar a Rusia de su territorio para siempre. La producción diaria de 600 drones y misiles de largo alcance es solo parte de la revolución de Fedorov. En menos de medio año en el cargo, el ministro de Defensa de Ucrania ha supervisado el lanzamiento de un nuevo centro de defensa de inteligencia artificial, llamado A1, que Ucrania implementará con la ayuda del gobierno del Reino Unido. Fedorov ha liderado programas donde drones terrestres sustituyen a la infantería en operaciones logísticas clave.
Fedorov está pidiendo una tasa de interceptación del 95% para los drones rusos tipo Shahid y quiere que los drones encabecen la destrucción de 50.000 soldados rusos cada mes. ¿Ambicioso? Quizás. Eso es lo que Ucrania necesita en este momento. Un ministro de defensa que esté dispuesto a romper esquemas y decir que no basta con que Ucrania se defienda bien y haga que la guerra de desgaste le cueste a Putin. Ucrania debe crear un ejército avanzado capaz de enfrentar a Putin y causar tal daño que el pueblo ruso no pueda seguir ignorando mientras su presidente intenta someter a una nación soberana. La advertencia de Zelensky sobre 600 drones por día no es una charla ociosa. Es un objetivo claro, y uno que se ha establecido para que cada ruso sienta ese horrible retorcijón en el estómago que indica el miedo al monstruo que se ha desatado. La idea de llevar la guerra de regreso a Rusia está lejos de ser un concepto nuevo para Ucrania. En 2025, Zelensky explicó el objetivo de la creciente campaña de ataques en profundidad al decir: la guerra vino de Rusia y debe ser devuelta a Rusia. Ellos son quienes deben aceptar la paz por obligación. A ellos hay que presionarlos para garantizar la seguridad. Ucrania ha expandido sus capacidades de drones tan rápido que Sergei Shoigu, exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad, declaró que ninguna región rusa está segura ante la amenaza de Ucrania. La guerra, que debía limitarse al frente en Ucrania, se ha extendido fuera del control de Putin. Cada ataque con drones a instalaciones petroleras o militares rusas recuerda al pueblo ruso que la guerra iniciada por su líder continúa y que Ucrania aumenta sus capacidades cada día. Ahora, se amenaza con 600 drones por día. Si Ucrania sigue la advertencia de Zelensky, la guerra no llegará a la puerta de Rusia. Atravesará la puerta, destruirá la casa y explotará más allá de las fronteras donde Ucrania tuvo que concentrarse hace meses. Aunque solo el volumen puede que no sea suficiente para asustar a los rusos, Ucrania tiene mucho más que simples números preparado para Rusia. Lo insinuamos antes. Ucrania tiene planeado mucho más que convertirá esas pequeñas señales de miedo en verdaderos desastres. Y esto es exactamente el tipo de cosas que cubrimos en el show militar. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Presiona el botón para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros análisis sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. No solo es la cantidad lo que Ucrania ha preparado para Rusia, es el alcance y la potencia de los nuevos misiles que destruirán cualquier objetivo que impacten. El 9 de junio mismo, día en que Zelensky advirtió sobre los 600 drones, Ucrania presentó un nuevo plan de desarrollo a largo plazo para su Departamento de Fuerzas de Cohetes y Artillería. Esta es la unidad ucraniana responsable de desarrollar y utilizar los misiles y la artillería de fabricación nacional de Ucrania, y se estará modernizando junto con el resto de las Fuerzas Armadas del país. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi, indicó que buscan eliminar todos los sistemas soviéticos de largo alcance que Ucrania aún posee, excluyendo los drones. Esos sistemas antiguos, restos de la invasión rusa a Ucrania, serán eliminados y reemplazados por capacidades que permitan a Ucrania atacar objetivos rusos a 2.000 kilómetros. Ucrania ya lo hace con drones, pero esto es distinto. Una ampliación de la doctrina de ataques en profundidad para usar misiles capaces de más que solo dañar drones. Este nuevo plan está diseñado tanto para fortalecer la industria de defensa nacional de Ucrania, como para asegurar que se entregue más poder a los objetivos rusos. United 24 informa que Syrskyi busca que Ucrania dependa menos de armas y municiones occidentales. Eso es inteligente. Durante 2025, Ucrania tuvo que lidiar con lo que básicamente equivalía a una prohibición encubierta sobre el uso de los ATACMS fabricados en Estados Unidos dentro del territorio ruso durante varios meses, además de manejar una relación difícil con Estados Unidos, lo que llevó a la suspensión temporal de ayuda e intercambio de inteligencia con Ucrania. Si a los problemas de reservas tras la operación Furia Épica en Irán sumas todo eso, el plan de Ucrania tiene sentido. Ucrania no puede depender de Occidente para todo, especialmente con tanto caos fuera de su control, por lo que construirá lo necesario en su propio país. En las líneas del frente, el nuevo plan de cohetes de Ucrania hará que los sistemas soviéticos que ya no pueden ser reparados sean retirados gradualmente y reemplazados por alternativas ucranianas. Se seguirá usando tecnología occidental para fortalecer la artillería ucraniana, pero ya no se dependerá de ella. Serán considerados un extra junto con los sistemas fabricados en Ucrania. La noticia más importante, especialmente cuando se trata de asustar a los rusos dentro de Rusia, es que Ucrania planea iniciar la producción en serie de misiles de crucero y balísticos que pueden alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.000 kilómetros. ¿Qué obtienes al combinar nuevos misiles, mayor alcance y hordas diarias de 600 drones? Estrategia rusa clave se vuelve contra Putin. Única advertencia sobre los planes de Syrskyi.
nada de lo que Ucrania busca con cohetes y artillería sucede de inmediato. Ya existe una hoja de ruta que describe el camino que Ucrania va a seguir hasta 2030 para modernizar su artillería y misiles. Aún así, Ucrania está perfectamente posicionada para desarrollar los tipos precisos de misiles y artillería necesarios para contrarrestar a Rusia. En cuanto a experiencia de combate, Ucrania ha utilizado lo que podría ser la selección más diversa de misiles y artillería, tanto de fabricación occidental como soviética, de cualquier ejército moderno. Ucrania conoce bien tanto las fortalezas como las debilidades de cada unidad que ha usado. Puedes asegurar que las armas resultantes de la transformación de las fuerzas de cohetes y artillería de Ucrania serán de las más efectivas contra la amenaza rusa. Esta conversación sobre igualar a Rusia en el aspecto de largo alcance de la guerra en Ucrania muestra que sus misiles y drones siguen siendo una gran amenaza para Ucrania. Fyodorov lo señaló él mismo. Por eso quiere que Ucrania llegue al punto de interceptar el 95% de los proyectiles que Rusia lanza contra Ucrania. Ucrania ya está bien encaminada para lograr esos números, ya que su red de defensa aérea logró interceptar el 91,73% de los drones que Rusia disparó, junto con el 53% de los misiles de Putin, para un índice general de intercepción del 90,75% en mayo. Pero aún queda mucho por hacer, y según el fundador de la empresa estadounidense de tecnología de defensa Anduril Industries, Palmer Luckey, Ucrania ha incrementado su producción de interceptores de drones hasta el punto de fabricar decenas de miles de unidades cada mes. Y eso solo considerando la producción nacional. Así, Ucrania no solo se está enfocando en los drones de ataque, sino también en producir a gran escala. En el frente de la interceptación, Ucrania está construyendo suficientes drones interceptores para asegurarse de poder desplegar varios por cada tipo Shahed que Rusia lanza en su contra. Este gran nivel de producción ayudará a Ucrania a fortalecer lazos con otros países, como los 3 estados del Golfo que firmaron acuerdos de defensa de 10 años tras la operación Furia Épica. Estos acuerdos existen por la experiencia de Ucrania en drones, sobre todo en interceptación rentable. A medida que Ucrania amplía este aspecto de su estrategia con drones, también fortalece sus lazos de defensa con naciones que están a miles de kilómetros de distancia. Ese es un gran logro para Ucrania. Es otro golpe para un líder ruso que intenta subyugar al país. Así que Ucrania claramente puede alcanzar los números que necesita en materia de intercepción en la guerra de drones. Pero volvamos a las afirmaciones de Zelensky. 600 drones de largo alcance por día es una meta ambiciosa. Zelensky admitió que Ucrania está a la mitad del objetivo, ya que puede responder a ataques aéreos rusos con unos 300 a 350 drones diarios. Falta mucho para que la advertencia del presidente de Ucrania se cumpla. Por eso surge la pregunta, ¿podrá Ucrania lograrlo? Las matemáticas básicas nos muestran que Ucrania todavía tiene un largo camino por recorrer. 600 drones multiplicados por 365 días del año nos da 219,000 drones de largo alcance que tendrían que fabricarse anualmente para igualar la amenaza de Zelensky. Se puede decir que Rusia lanza más de 600 drones contra Ucrania de forma esporádica, así que Ucrania no necesita fabricar esa cantidad de drones de ataque profundo al día. Tomemos la advertencia de Zelensky literalmente y supongamos que Ucrania quiere 600 drones diarios. ¿Eso es posible? Firepoint, famoso por su serie FP y el letal dron misil Flamingo, muestra señales tempranas prometedoras y podría ser el desarrollador de drones de ataque profundo más conocido. En marzo, Dennis Stilleman, fundador de la empresa, dijo que Firepoint produce unos 200 drones de largo alcance diarios. Indicó que la empresa podría duplicar o triplicar esos números, logrando un ritmo de producción de 600 diarios. Eso coincide con la advertencia de Zelensky. ¿Misión cumplida? El presidente de Ucrania solo debe ordenar y se harán 600 diarios. Desafortunadamente no es tan sencillo. Hay una gran diferencia entre la capacidad de producción y la producción real. Y hay un catalizador clave que puede ampliar o acortar la brecha entre estas dos cosas. El dinero. Ucrania requiere fondos para fabricar drones de largo alcance al nivel que Zelensky busca. Como en otras áreas de la industria de drones en Ucrania, no es seguro que reciba el dinero necesario para aumentar su producción. Tomemos los drones FPV como ejemplo. En junio de 2025, Militarny informó que la industria de drones de Ucrania puede producir 10 millones de vehículos aéreos no tripulados al año. Just Security estima que Ucrania puede producir 8 millones de drones FPV al año. Sin embargo, el mismo medio señala que en 2025, Ucrania fabricó 3 millones de drones FPV. Existe una diferencia entre la capacidad y la producción real aquí, y todo depende de la inversión. Ucrania está tratando de eliminar este cuello de botella en particular.
El 4 de junio, el Kyiv Post informó que el viceministro de Defensa de Ucrania, Mstislav Barnik, pidió a los miembros de la OTAN financiar una industria de drones en Ucrania capaz de producir hasta 20 millones de unidades al año. Su argumento es que financiar a Ucrania ahora permite que se defienda de Rusia y desarrolle millones de drones que los países de la OTAN, especialmente en Europa, podrían usar para fortalecer sus defensas contra Rusia. Ucrania busca invertir $60.000 millones en su industria de drones para 2026 y acercarse a los 20 millones asegurando su crecimiento. Si Ucrania obtiene ese dinero, 600 drones de largo alcance no solo son posibles, sino que parece una meta baja y superable. La duda es si la OTAN dará a Ucrania lo necesario. Rusia observa atentamente, ya que si Ucrania aumenta su capacidad, como advierte Zelensky, podría ser mortal para la maquinaria de guerra rusa. Ucrania ya ha ampliado su alcance de ataques en profundidad 2,5 veces entre 2022 y 2026, pasando de poder alcanzar objetivos a 630 kilómetros de distancia a 1.750 kilómetros y más allá. Solo en 2026 Ucrania ya ha atacado Moscú y San Petersburgo, además de atacar la industria energética de Rusia con tanta intensidad que los ingresos federales por petróleo y gas disminuyeron un 29.8% interanual durante los primeros meses de 2026. Ucrania ya tiene la estrategia correcta. Los constantes ataques están debilitando la economía rusa y elevando el costo de la guerra de Putin. Si 600 drones diarios se hacen realidad, la muerte por 1.000 drones será por decenas de miles. Rusia simplemente no podrá sobrevivir mientras su petróleo arde, su complejo militar industrial está destruido y Ucrania elimina nodos logísticos a miles de kilómetros de distancia. Ese es el objetivo para Ucrania. Es un plan que tiene a Rusia cagándose de miedo, pero se necesita dinero para hacer posible 600 drones por día, junto con todo lo demás que Ucrania está haciendo. Es momento de que los aliados de Ucrania actúen nuevamente. Lo hagan o no, influirá mucho en el rumbo futuro de la guerra. Incluso ahora, Rusia enfrenta muchos problemas al lidiar con ataques de largo alcance de Ucrania. Rusia no logra frenar los drones ucranianos. Presenta un plan para terminar la guerra en Ucrania. Esa es la exigencia que un miembro del Parlamento ruso le gritó directamente a Vladimir Putin, y el presidente de Rusia está conmocionado. Su parlamento no debería decir eso. Háganles saber a estas personas que se supone que deben inclinarse y besar el anillo. Prohibido o no, ya se dijo. La guerra ha durado demasiado. Rusia está al borde del colapso y todo es culpa de Putin. Putin está furioso, pero también acepta que acaba de recibir una dura dosis de realidad del único lugar que se supone debe respaldar su narrativa. En declaraciones que han sacudido el Parlamento ruso y han enviado ondas de choque hasta el mismo núcleo del Kremlin, Vyacheslav Markayev ha dado un duro golpe a la narrativa que Putin ha construido desde que lanzó su invasión a Ucrania. Un diputado de la Duma estatal y miembro del Partido Comunista de Rusia, uno de los pocos partidos que intenta oponerse a Putin en la Rusia actual. Markayev pronunció una larga diatriba en la que acusó a Putin de un liderazgo ineficaz. Y luego enumeró una lista de las razones por las que afirma que su declaración es 100% precisa. Oleadas de corrupción que fluyen por toda Rusia, una oligarquía sostenida por las políticas de Putin, y lo más condenable de todo, la destrucción de lo que Markayev llama el segmento más activo y reproductivamente capaz de la población. Todo ahora recae sobre los hombros de Putin. El mensaje es claro. Putin ha sacrificado a toda una generación de rusos en su baño de sangre en Ucrania y ya es hora de que rinda cuentas. El tiempo de las ilusiones se acabó. El país está al borde de una explosión social y la culpa de esto recaerá directamente sobre el poder gobernante arraigado, declaró Markayev mientras criticaba a Putin frente a todo el Parlamento ruso. Agregó, si la situación persiste, los disturbios sociales y el caos serán cada vez más probables. Occidente inevitablemente explotará esto para destruir los restos del Estado ruso, dijo Markayev en su mensaje final al líder de Rusia. Lo notable de estos comentarios es lo descarados que son. Esto no es un funcionario diciendo vagamente que quizá Putin se rodeó de la gente equivocada y debería cambiar su rumbo. Esta es una advertencia lanzada desde el Parlamento de Rusia directamente al centro del poder, y dice que Putin es un líder fracasado que será puesto en su lugar más temprano que tarde. Aquí es donde esto se vuelve serio para Putin. Esto no es solo algún miembro rebelde del Parlamento arremetiendo. Markayev representa una creciente fuente de enojo en Rusia,
que afecta tanto a otros miembros de la pandilla pro-Kremlin de Putin como de quienes Putin depende para que estén dispuestos a morir por su sangrienta campaña en Ucrania. Markayev es la figura prominente más reciente en Rusia que la tiene contra el presidente del país. A mediados de mayo, Renat Sulimanov, quien es otro diputado de la Duma estatal del Partido Comunista de Rusia, explicó en una entrevista que creía que la operación militar especial estaba teniendo un efecto devastador en Rusia. La economía rusa no soportará una guerra prolongada en Ucrania, afirmó el legislador, destacando que el gasto militar supera el 40% del presupuesto y que los bienes militares no tienen valor para el consumidor. Adoptar un presupuesto con menor gasto militar no es lo más difícil, pero ¿qué ocurrirá con quienes trabajan en la industria de defensa? Sulimanov preguntó, 1 millón de personas dejarán las armas y volverán a la vida civil. ¿Dónde están los empleos, salarios dignos y la adaptación social? Y tiene razón. Putin parece no tener un plan claro para después de Ucrania, igual que para lo que Rusia intenta hacer allí ahora. Y otro político ha criticado duramente al líder de Rusia. Son figuras del Partido Comunista de Rusia. Son más valientes, pero siguen siendo oposición a Putin, así que es normal que digan eso en la Duma estatal. Tal vez, suponiendo que olvides la tendencia de Putin a asegurarse de que quienes se oponen a él de alguna manera terminen en los gulags o cayendo de ventanas abiertas. Pero para dejarlo bien claro, no son solo los políticos de la oposición quienes están señalando a Putin. Otra figura relevante que pide el fin del régimen de Putin es Ilya Remezlov. Durante la mayor parte de la guerra, él ha sido tan adulador de Putin como cualquiera, ya que pasó años persiguiendo a los críticos del régimen de Putin y llevando a cabo campañas de difamación contra periodistas que se atrevieron a exponer los fracasos de Putin. Ahora, Remezlov le ha dado la espalda a Putin. Pasó de ser pro-Kremlin a querer destruir a Putin, ya que publicó un mensaje en Telegram para sus 90.000 seguidores explicando las razones por las que ya no apoya al presidente al que ha profesado amar durante tantos años. Otra vez observamos el mismo razonamiento. Liderazgo militar deficiente, una generación de rusos muerta por una guerra fallida y el colapso económico. Putin es un líder ilegítimo, escribió Remezlov en su artículo, y debería renunciar y ser juzgado como criminal de guerra. No se equivoquen, estos detractores son ratas y están haciendo lo que hacen las ratas, que es huir del barco que se hunde cuando ven que está a punto de irse a pique. Putin ahora es como un barco destrozado en aguas abiertas. Aquellos que alguna vez lo apoyaron están huyendo. Aquellos que tal vez fingieron apoyarlo por miedo a lo que podría hacer si no lo hacían, ahora se están volviendo mucho más valientes. El miedo se ha ido. El mensaje se está difundiendo. Rusia está al borde del colapso social total y todo es culpa de Putin. Putin puede estar molesto por lo que estos políticos y excompinches dicen de él, pero le aterra que sus palabras parezcan resonar entre la población rusa. Si solo fueran unas cuantas figuras prominentes criticando a Putin, el líder de Rusia no estaría demasiado preocupado. Hay muchas ventanas abiertas en Rusia, y más que suficientes oportunidades para que ciertas personas sufran caídas peligrosas. Pero el verdadero problema de Putin es la corriente subterránea de enojo en la población rusa que acompaña la furia de los parlamentarios. Echemos un vistazo a las encuestas. Espera un segundo. No podemos. ¿Por qué? Como informa el Telegraph, el Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia, o VCIM, que es una encuestadora controlada por el Estado, ya no va a publicar lo que antes eran calificaciones de confianza abiertas para Putin. No estamos diciendo abiertas de manera sarcástica aquí. El VCIM crea tanto encuestas abiertas como cerradas. En las segundas, el encuestador pregunta si los encuestados confían en Putin y los suyos. Las encuestas abiertas piden a los encuestados nombrar políticos en quienes confían, sin sugerencias. Estas encuestas muestran el verdadero nivel de confianza del ruso promedio en Putin en 2026. En marzo, más del 70% de los encuestados en encuestas cerradas sobre Putin afirmaron que confiaban en el líder de Rusia. No es tan alto como Putin hubiera querido ver, pero es lo suficientemente bueno para un tipo de encuesta que lleva implícita la advertencia de que cualquiera que diga que no confía en su líder podría ser castigado. En encuestas abiertas del mismo mes, solo el 29.5% de los rusos mencionó directamente a Putin como un político en quien confían antes de que este tipo de encuesta fuera misteriosamente suspendida en abril. Eso te dice todo lo que realmente necesitas saber. Cuando no se les pregunta directamente sobre Putin, la gente de Rusia está diciendo que confiaría en cualquiera menos en él para hacer el trabajo que ha estado haciendo durante más de un cuarto de siglo. Vamos a analizar más a fondo esas encuestas. En un artículo del 22 de mayo, Medusa reveló que encuestas de la Fundación de Opinión Pública, que es otra de las principales organizaciones de encuestas de Rusia,
mostraron que la aprobación general de Putin había caído a su punto más bajo en un año. Todavía era relativamente alta, con un 71% diciendo que creían que Putin estaba desempeñándose bastante bien. Pero recuerden lo que ya hemos visto sobre este tipo de encuestas cerradas. La mayoría de los rusos dice que Putin hace un buen trabajo por miedo cuando se les pregunta directamente. Mucho más interesante de esta encuesta en particular es que el 14% de los encuestados fueron lo suficientemente valientes como para decir directamente que Putin está haciendo un trabajo bastante pobre, lo cual, de nuevo, es el número más alto en un año. No solo los diputados comunistas y expropagandistas pro-Kremlin han perdido la fe en Putin. Cuando el pueblo ruso responde honestamente, le dice a su líder que ya no confía en su juicio. Pero estos son solo resultados y acciones que hemos visto públicamente. El descontento en Rusia es más profundo, pues documentos filtrados muestran que el apoyo a Putin no solo tambalea, sino que cae. Eso cambia todo para el líder de Rusia. Nota rápida antes de explicar. Este es el show militar, y reportes como estos son la razón de nuestros videos. Mostramos la realidad de la guerra en Ucrania y vamos más allá de los titulares. Si te gusta, suscríbete y apoya al canal. Después de la fuerte diatriba de Markaev contra su líder, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que la inteligencia de Ucrania interceptó documentos rusos clasificados desde el Kremlin. Zelensky reveló que la información en esos documentos no favorece al líder de Rusia. Los indicadores de descontento de los rusos con Putin seguirán aumentando, afirmó Zelensky, quien añadió que Putin ya empezó a acostumbrarse a que este crecimiento es imparable. Este indicador no se estabilizará antes de septiembre, cuando serán las elecciones parlamentarias en Rusia. Las cifras son terribles si eres Vladimir Putin. Según las propias proyecciones internas del Kremlin, solo el 55% de la población de Rusia aprobará las acciones de Vladimir Putin para cuando comiencen las elecciones de la Duma estatal de 2026 en septiembre. Aún más preocupante para Vladimir Putin es que se proyecta que el 33% exprese explícitamente su desaprobación y otro 12% esté indeciso o caiga en categorías distintas a amamos y confiamos en nuestro presidente. Vladimir Putin seguramente fue sorprendido por este informe, pero lo que más le preocupa es que Rusia Unida, el partido que él controla, está perdiendo apoyo, revela Volodymyr Zelensky. Esto será un problema en las elecciones de septiembre, pues beneficia a partidos opositores como el Partido Comunista de Rusia, cuyos miembros desafían a Vladimir Putin para ganar terreno en el Parlamento ruso. La solución de Rusia Unida parece ser recurrir a más fraudes para lograr los resultados que Vladimir Putin necesita y mantener el control de la Duma estatal. Donde sea que mire Vladimir Putin, ve rusos listos para un cambio. Ellos ven que Rusia está al borde del colapso y señalan directamente a un hombre que hoy en día pasa más tiempo escondido en búnkeres que liderando su país. De alguna forma, todo empeora para Vladimir Putin. Los documentos filtrados no solo revelan un colapso en el apoyo a Vladimir Putin y su partido, también afirman que ha habido un crecimiento medible en lo que los documentos llaman clima de protesta en varias regiones de Rusia. Esa afirmación coincide con un informe del 14 de mayo de United 24 Media, que aseguró que el potencial de protesta dentro de Rusia había alcanzado su nivel más alto en casi 2 años. Según ese informe, una encuesta realizada por el independiente Centro Levada reveló que el 20% de los rusos cree que son posibles protestas contra el deterioro del nivel de vida en Rusia, lo que da una pista poco sutil sobre una de las razones por las que Putin está enfrentando tanta reacción negativa en este momento. Otro 14% dice que cree que es probable que haya protestas con demandas políticas. En noviembre de 2025, que fue la última vez que el Centro Levada realizó esta encuesta, los porcentajes eran del 16% y 11% respectivamente. Los números han aumentado. Considerando todo lo que ocurre, es evidente que el pueblo ruso está cansado de que Putin les imponga una guerra que paraliza su país. Eso nos lleva directamente a por qué todo esto está sucediendo ahora. Zelensky nos cuenta algo sobre los documentos filtrados que revela una de las razones por las que la popularidad de Putin está cayendo en picada y por qué ahora lo están señalando en el Parlamento ruso. Estos informes no consideran los posibles hechos de junio, julio y agosto, que también afectan la situación en Rusia, dice Zelensky. En otras palabras, las muertes de personas rusas a gran escala juegan un papel enorme en la caída de la popularidad de Putin, y solo va a empeorar a medida que Rusia lance su ofensiva de verano. La ofensiva de primavera, tan anunciada, resultó muy negativa para Rusia. Los asaltos que debían anticipar la caída de Donetsk
solo causaron muchas bajas y heridos rusos. En marzo y abril, Rusia perdió alrededor de 35.000 soldados ante las defensas de Ucrania. Mayo no fue mucho mejor, ya que las bajas de Rusia en el campo de batalla superaron las 30.000 para un total aproximado de 110.000 rusos muertos o heridos como resultado de la ofensiva de primavera. Eso está registrado en el informe filtrado del Kremlin, pero las proyecciones no parecen considerar lo que le va a pasar a Rusia durante un verano en el que intenta intensificar aún más sus ataques. Los primeros indicios no favorecen a Putin. Solo el 13 de junio Rusia perdió 1.440 soldados, informa Pravda. La cifra de bajas, ya devastadora, no está disminuyendo. Si acaso, está aumentando. La respuesta de Putin a esto ha sido instituir una forma gradual de movilización que llevará a aún más muertes rusas, y como resultado, a más descontento entre una población que ya cree que Putin está llevando a su país a la ruina. El 13 de junio, Pravda informó que Putin había firmado un nuevo decreto que aumentaba el número total autorizado de efectivos de las Fuerzas Armadas rusas a 2.399.130 efectivos, de los cuales 1.510.000 son militares en servicio activo. Aunque Rusia no alcanza su meta de voluntarios, según el Kyiv Independent, la inteligencia ucraniana señala que 70.500 personas se inscribieron como soldados rusos en los primeros 3 meses de 2026, 30.000 menos de lo esperado, y casi 20.000 menos que los 90.000 que se habían inscrito durante el mismo periodo en 2025. Putin afirma que el ejército ruso debe crecer. En este punto, la movilización parece su única opción, y la ira dentro de Rusia por perder a una generación de jóvenes, como dijo Markaev en la Duma estatal, solo aumentará. Eso es malo para Putin, pero peor aún es que la ira rusa va más allá del enorme número de muertes causadas por su invasión. Según el Telegraph, el gasto en defensa de Rusia ha llegado a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Dice que el gasto militar aumentó un 30% a principios de 2026 en comparación con el año anterior, lo que significa que la guerra de Putin representa el 46% del gasto total del presupuesto de Rusia. Militar News respalda esa evaluación en un informe que señala que casi la mitad del presupuesto estatal ruso se dedica a la guerra. Recuerda las encuestas del Centro Levada que mencionamos. Levada halló que el 20% de los rusos cree probable que haya protestas por la caída del nivel de vida en Rusia. Este gasto militar absurdo respaldaría esas protestas, pues la obsesión de Putin con la guerra está llevando a Rusia al borde del colapso económico. Pero hay personas que han hablado sobre esto, sumándose a las voces que piden que Putin haga un cambio o se haga a un lado. La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, advierte sobre una crisis económica inminente desde hace un año. En la edición 2025 del Foro Económico Anual de San Petersburgo, Nabiulina, junto con otros, advirtió que la economía de Rusia se dirige hacia una recesión. Casi un año después, en abril de 2026, ella dijo que Rusia tenía una escasez de mano de obra de 2.5 millones en una situación que afirma nunca haber visto antes en la historia de la Rusia moderna. Nabiulina no exige la renuncia de Putin como el Partido Comunista de Rusia, pero ha señalado que sus políticas económicas causaron la situación actual. Entonces, ¿qué está diciendo Nabiulina en el verano de 2026? No mucho, al final de cuentas. Nabiulina no estuvo presente en la versión 2026 del foro, donde emitió su advertencia de recesión un año antes, y no se le ha visto mucho en las últimas semanas. Se ausentó de una reunión sobre tasas de interés con Putin y sus ministros a inicios de junio. El Kremlin informa que está de baja por enfermedad. Esto es Rusia, y Nabiulina ha estado señalando una crisis económica que Putin no quiere que se exponga. Está de baja por enfermedad o la están manteniendo alejada de las reuniones de toma de decisiones que deberían girar en torno a su opinión. Mientras su país colapsa y su popularidad cae, Putin intenta ocultar la situación de Rusia a su pueblo. Debe enfrentar la realidad. Según la UNN, el 11 de junio, un estudio reveló que las reservas financieras de Rusia casi se han agotado. Han caído al 1.8% del Producto Interno Bruto del país, ya que los ingresos energéticos han disminuido un 45% respecto al año anterior. La escasez de mano de obra señalada por Nabiulina indica que la economía rusa alcanzó su límite de producción, enfocándose más en la guerra que en la población. Otra encuesta, esta vez realizada por el Centro-Nest, muestra que la difícil situación económica de Rusia es un factor que impulsa el descontento entre la gente. Esa encuesta muestra que solo el 15% de los rusos ve positivamente las políticas económicas de Putin y un tercio las ve negativamente.
Otra vez las encuestas muestran enojo. Pero Putin no cederá. Está tan empeñado en tomar Ucrania que sigue llevando a Rusia al desastre. Miles de personas mueren cada mes. Se necesita cada vez más dinero para sostener la invasión. Putin responde firmando decretos para aumentar el ejército ruso, lo que solo agrava estos problemas. Markayev tiene razón. Rusia está al borde de una explosión social. Pero el ignorante Putin todavía no lo ve venir. Restringe y niega, manteniendo su atención en Ucrania incluso cuando suenan las alarmas y las advertencias son claras. Rusia está al borde del colapso, liderada por Putin. Era la gran ventaja que se suponía que Rusia siempre tendría. La mano de obra en un suministro casi interminable iba a paralizar a Ucrania. No importaba qué tan duro luchara Ucrania, la carne y el metal ganarían el día para Rusia, como siempre había sido. Y Putin se aseguraría de eso, canalizando miles de millones de dólares inimaginables a los bolsillos de sus soldados. Pero algo grande se ha roto en el ejército ruso. El dinero ya no está funcionando, ya que posibles soldados rusos le están dando la espalda a Putin en masa. La última ventaja de Rusia se ha ido. La carne de cañón ya no da más. Y mientras tanto, Ucrania está aprovechando su propia ventaja mientras los resultados del enfoque de Putin disminuyen. Este es el colapso de la guerra de Putin en tiempo real. Y todo esto pudo ser distinto. Cuando Rusia invadió Ucrania, Putin pensaba que su país tenía todo para vencer a la nación más pequeña. Incluso después de que la operación militar especial inicial fuera rechazada y lo que se suponía que sería una conquista rápida se convirtiera en una guerra total, Putin habría estado confiado. ¿Y por qué no lo estaría? Las estadísticas de población y la tradicional actitud rusa ante la guerra la favorecían. Los números decían todo lo que Putin necesitaba. Ucrania tiene una población de alrededor de 40 millones. Rusia tiene más de 143 millones. Putin y sus compinches solo necesitaban ver que había más del triple de personas. Aunque Ucrania se defendiera bien, esa desigualdad era clave en la fórmula ganadora que Rusia creía tener. No solo eran personas. La forma rusa de hacer la guerra garantizaba la victoria. A Putin no le importaba cuántos de sus 143 millones de habitantes murieran para lograr su objetivo. Sacrificarse por el ejército es la manera rusa de hacer las cosas. Como se dijo en la conversación de octubre de 2023, el autosacrificio es parte de la mitología cultural rusa. El medio dice que para Rusia, y especialmente para Putin y sus compinches del Kremlin, la muerte de un soldado no es una tragedia, es un paso más en un camino empapado de sangre hacia la victoria. Incluso para algunos soldados que murieron por la causa de Putin, el orgullo fue un motor. Pueden caer en batalla, pero su sacrificio ayudó a cumplir el objetivo de Putin. Se suponía que esta ventaja sería suficiente, pero después de más de 4 años y más de 1.38 millones de bajas, las normas culturales y la masa de carne que se supone debe impulsar la guerra de Rusia ya no están funcionando. La guerra de desgaste que Putin pensó que ganaría se ha invertido, y la ventaja de mano de obra, que es lo último que Rusia realmente podía mantener sobre Ucrania, ha desaparecido. No se equivoquen, Rusia aún tiene mucha gente. El problema de Putin es que ya no quieren pelear por él. A medida que avanzamos en 2026, surge una tendencia en el reclutamiento militar ruso que muestra que un problema que Putin creía imposible empieza a afectarlo. En un informe del 14 de junio, CNN señala que la ventaja rusa en personal comienza a disminuir y atribuye esto principalmente a las tasas de reclutamiento voluntario en Rusia. Ponte en el lugar de un civil ruso por un momento. Cada vez que caminas por la calle, ves anuncios espectaculares animándote a convertirte en un héroe para Rusia, participando en ese autosacrificio que está arraigado en tu cultura. Para aumentar tu presión, no solo te meten propaganda en la cabeza. Al final del palo ruso está la zanahoria más apetitosa que hayas visto. Se están ofreciendo enormes bonos de contratación de hasta $80,000, que es más de 4 veces lo que gana un ruso promedio en un año, justo frente a tus ojos. Además, se te ofrece un salario enorme, y el ejército ruso incluso dice que te condonará deudas por decenas de miles de dólares. Todo lo que tienes que hacer es firmar tu nombre en la línea punteada. Hace 1 o 2 años, esta estrategia funcionó bien para Rusia. Muchos pensaban que vencer a Ucrania era seguro, así que se alistaban y cobraban, manteniendo mano de obra constante en el ejército ruso. Pero en 2026 la estrategia de propaganda más dinero en efectivo ya no está funcionando tan bien. El 10 de junio, Novaya Gazeta reveló que Rusia reclutó a 71.200 nuevos soldados por contrato durante los primeros 3 meses de 2026. Un número alto, claro,
pero también el más bajo en 3 años para el primer trimestre del año y acercándose peligrosamente a 20.000, menos que los 89.600 soldados por contrato que se enlistaron en 2025. Este es el nuevo problema de personal de Rusia. No es que falte gente, sino que los rusos despiertan a la brutalidad de la guerra que inició Putin. Lo que antes era inevitable ahora parece interminable, y los futuros soldados saben que ya no se enlistan para ganar una guerra, se enlistan para morir, y el dinero del Kremlin ya no basta para los miles que no quieren enfrentar el horror de drones en Ucrania. Por sí sola, la escasez de reclutas no prueba que la ventaja de mano de obra de Rusia esté disminuyendo. 71.200 nuevos soldados siguen siendo muchos para enviar a Ucrania. Pero tras el colapso en el reclutamiento, hay un problema mayor que agrava los desafíos laborales que Rusia no anticipó. Eliminan a los títeres de Putin más rápido de lo que Rusia los reemplaza. El enfoque de Rusia de pagarle a la gente para que luche, en lugar de convencerlos con alguna justificación que hiciera que ir a Ucrania pareciera valer la pena, ya era un problema. Al combinarse con que Ucrania ahora es una máquina de matar más eficiente, es una catástrofe para Putin y sus ambiciones. Vamos a volver a esa cifra de 71.200 soldados reclutados por un momento. Esa cifra cubre el periodo entre enero y marzo de 2026. Durante estos 3 meses, las pérdidas de Rusia fueron de 89.000, según informó el medio United 24. Ya ves el problema aquí. El déficit de Rusia para el primer trimestre de 2026 asciende a 17.800, o un promedio de aproximadamente 5.933 por mes. Cada mes del primer trimestre de 2026, el ejército ruso terminó con varios miles de soldados menos que el mes anterior. Y el segundo trimestre de 2026 tampoco mejora para Rusia. En abril, Putin perdió otros 35.000 soldados y mayo siguió con fuerza, ya que se sumaron otras 30.000 bajas a la lista. Si combinas esas dos cifras, obtienes 65.000, que son solo 6.200 menos que el reclutamiento de soldados contratados por Rusia en el primer trimestre de 2026. Aún falta el resto de junio. Si hay otro mes con más de 30.000 bajas, Rusia perderá cerca de 100.000 en el segundo trimestre y sigue sin resolver sus problemas de reclutamiento. La escasez solo va a aumentar. Y la ventaja de personal, que ya está disminuyendo, eventualmente colapsará por completo. Rusia intenta mentir para salir del problema en que se metió. Un informe del 10 de junio de WA News revela que el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y portavoz de Putin, Dmitry Medvedev, declaró el 30 de abril que el reclutamiento en Rusia subió a 127.000 nuevos contratos, es decir, más de 30.000 soldados mensuales, apenas suficiente para igualar la tasa de baja rusa. Sin embargo, los datos regionales obtenidos por el medio indican que hay una discrepancia del 10% entre la cifra de Medvedev y lo que muestran los datos regionales. El total real de reclutamiento de Rusia fue de alrededor de 100.000. Para finales de abril, informa UAD News. Si sumas los 35.000 soldados perdidos en abril a las 89.000 bajas del primer trimestre de 2026, obtienes 124.000, una escasez de 24.000 tropas durante los primeros 4 meses del año. El problema de Rusia, según Nigel Gould Davis, investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Los rublos no luchan guerras, le dice a CNN. En otras palabras, Rusia está pagando a sus soldados para que luchen en lugar de inspirarlos con un objetivo en el que realmente crean que ayudará a Rusia o forzarlos a luchar mediante una movilización nacional. Si la filosofía militar de un país se basa en el autosacrificio por el bien común, no darles a los soldados otra razón para luchar que el salario llevará a la ruina la invasión de Ucrania de Putin. Putin quiere evitar la movilización a toda costa. Él sabe que obligar a la gente a pelear en una guerra que ya lleva varios años, cuando se suponía que terminaría en unos días, sería ir demasiado lejos para su imagen de supuesto hombre fuerte y protector de Rusia. Así que el Kremlin sigue un plan más desesperado. Si no recluta voluntarios en Rusia, los buscará en prisiones, centros de detención para ebrios y en el extranjero. El Consejo Atlántico dice que el Kremlin tiene como objetivo reclutar al menos 18.500 extranjeros para el ejército ruso en 2026. Eso cubre aproximadamente medio mes de pérdidas y nos muestra que el Kremlin reconoce que el mejor plan que tiene ahora es intentar ofrecer sus atractivos incentivos a personas que no han pasado 4 años viendo cómo su país es desmantelado debido a la desastrosa estrategia militar de Putin. Pero nada de esto resuelve el problema central de que la ventaja de mano de obra de Rusia está disminuyendo.
Pero el mayor problema para Putin es este. Aunque el problema de mano de obra afecta gravemente en el campo de batalla, su impacto interno en Rusia será aún más costoso. Pero antes de profundizar en eso, esto es el show militar. Tenemos más contenido. Suscríbete si te gusta la información de nuestro canal. Gould Davis afirma que los problemas de reclutamiento del ejército ruso también afectan a las empresas rusas. Gould Davis dice que Rusia no solo está teniendo problemas para encontrar personas que vayan al frente, sino también para contratar personal. Esto no debería sorprender a quienes han seguido lo que la directora del Banco Central de Rusia dice sobre los problemas laborales del país. A finales de abril, Elvira Nabiullina dijo que la reserva laboral de Rusia ha disminuido en unos 2,5 millones de trabajadores desde que Putin lanzó la invasión. Más de la mitad se debe a las bajas en Ucrania, con cientos de miles sirviendo activamente en el ejército o huyendo de Rusia para evitar morir por los drones ucranianos. Rusia disfraza esto diciendo que tiene un bajo desempleo, lo cual es cierto, pero lo que realmente significa es que Rusia tiene una fuerza laboral de reserva que está disminuyendo gradualmente hasta desaparecer. Y según Euromaidan Press, la agencia de estadísticas Rosstat de Rusia dice que la fuerza laboral del país se reducirá en otro 1.400.000 para finales de 2026, poniendo aún más presión sobre el mercado laboral que ya no tiene suficientes trabajadores. A esto se suma que la industria de defensa, en la que Putin ha puesto todas sus esperanzas, está empezando a tener dificultades. Esa industria está prácticamente a máxima capacidad. Rusia quiere que crezca, pero con la escasez interna de mano de obra y la necesidad de que al menos algunas personas trabajen en industrias distintas a las que existen para apoyar la guerra de Putin, no va a pasar mucho más allá de lo que ya estamos viendo. Desde octubre de 2025, comenzaron a notarse señales de desaceleración en esta industria. Fue entonces cuando el Moscow Times informó que la producción de productos metálicos fabricados había caído un 1.6% en septiembre de 2025 en comparación con el año anterior. El medio dice que el crecimiento en esta área había sido del 26.4% en 2023 y del 31.6% en 2024. Algo similar ocurrió en el sector de otros equipos de transporte de Rusia, que incluye tanques y vehículos blindados. Ese sector seguía creciendo cada año, pero en septiembre solo creció 6% frente al 61.2% del mes anterior. Parece que se llegó a una meseta. Y según CNN, la industria de defensa rusa no ha mejorado mucho desde entonces. Las fábricas ya operan 24/7, dice el medio, así que Rusia no puede hacer mucho más sin construir más fábricas y crear más objetivos para Ucrania, o canalizar más trabajadores. La industria de defensa rusa no tiene muchos más trabajadores para absorber. Recuerda, la crisis laboral está frenando incluso a industrias en crecimiento con inversiones de miles de millones de dólares. ¿Cuál es la solución de Rusia para esta crisis? Una solución parecida a la que ideó para su ejército: lograr que extranjeros hagan trabajos que los rusos no pueden por estar heridos o muertos. Frente a pérdidas irreparables en Ucrania y su natalidad más baja en 2 siglos, Rusia busca soluciones laborales en el extranjero. La Fundación Carnegie estima que Rusia necesitará unos 10.9 millones de nuevos trabajadores para 2030 y es difícil saber de dónde los obtendrá. La migración laboral desde las antiguas naciones soviéticas en Asia Central ha ayudado, pero solo puede llegar hasta cierto punto para resolver el problema. La fundación señala que Rusia buscará atraer trabajadores de India y África para solucionar su crisis laboral, aunque esta migración solo resuelve el problema a corto plazo. A medida que Rusia recibe a más trabajadores migrantes, pierde el sentido de identidad nacional, que es crucial para todo lo que Putin afirma que está tratando de hacer en Ucrania. Putin dice que los ucranianos y los rusos son un solo pueblo, lo cual ha usado para justificar su invasión. Mientras hablamos, las políticas de Putin agravan una crisis demográfica ya acelerada por la guerra que debería unir a Ucrania y Rusia. ¿Y qué gana Rusia con todos los sacrificios que Putin le impone? En 2026 la respuesta es no mucho. A pesar de toda la muerte y el sacrificio, Rusia ha logrado muy poco progreso en Ucrania, ya sea este año o desde que Putin lanzó su invasión. El 12 de junio, United 24 Media informó que la inteligencia estonia dice que Rusia no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos después de más de 4 años de combates, lo cual es una condena contundente al absoluto fracaso que es la operación militar especial de Putin. Kiev no ha caído, tampoco el Donbass, y mientras Ucrania lanza contraataques, ni siquiera los avances que Rusia está logrando en esa región parecen tan sustanciales como deberían.
Estonia afirma que los drones de alcance medio de Ucrania permiten atacar a 300 kilómetros detrás de las líneas del frente, lo que está paralizando la logística rusa y haciendo aún más difícil que los soldados de Putin avancen, incluso cuando el líder ruso ordena más asaltos. Esto agrava la crisis de personal en Rusia, ya que los soldados obligados a combatir con apoyo y suministros mueren más rápido por los drones ucranianos. Y en cuanto a los avances de Rusia, no han sido grandes en 2026. France 24 reporta que el ejército ruso perdió más terreno del que ganó en abril y mayo, lo contrario a lo esperado de una fuerza invasora. Putin debía capturar más territorio, pero Rusia está perdiendo lo que robó y sus soldados mueren tan rápido que ya no tiene la ventaja de mano de obra que esperaba para ganar la guerra. Putin enfrenta un dilema paralizante. Rusia se está quedando sin los soldados que necesita para pelear la guerra de la manera en que su líder quiere que la peleen. ¿Cuál es la solución de Putin a este problema? Ordenar la ampliación del ejército ruso. El 13 de junio, el Kyiv Post informó que Putin firmó un nuevo decreto que aumentará el número de personal autorizado en las Fuerzas Armadas rusas en casi 10.000 personas. Es la segunda expansión de personal que Putin ha ordenado en los últimos 4 meses y eleva la fuerza total del ejército ruso a aproximadamente 2.4 millones de personas, de las cuales 1.5 millones son militares en servicio activo. Ahora, 10.000 soldados no parece mucho, pero que este sea el segundo decreto de expansión en 2026 muestra que Putin no acepta la realidad. Mientras el reclutamiento no alcanza las cifras proyectadas y Ucrania causa más bajas que las que Rusia soporta, Putin solo ha ordenado buscar más soldados. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Parece que Putin no ha pensado tan a futuro. Ese ha sido el problema de Putin desde que inició su guerra. No previó que Ucrania resistiría ferozmente al inicio de la invasión. Putin no pensó con suficiente anticipación para darse cuenta de que Occidente apoyaría a Ucrania, o que Ucrania usaría drones para reescribir las reglas de la guerra. Ciertamente no se detuvo a pensar que tal vez, solo tal vez, sacrificar a 1.38 millones de personas y contando en su guerra causaría problemas para el ejército y la economía de Rusia. Putin no vio nada de esto venir. Simplemente llevó a Rusia a ciegas a una crisis de la que ya no hay escape. La crisis de mano de obra en Rusia no mejorará. No habrá una oleada de gente que llegue a salvar a Putin. En cuanto a Ucrania, está aprovechando aún más su propia ventaja, la innovación. El avance ruso se detuvo por los drones letales de Ucrania. Ucrania no solo domina la producción, aunque crear grandes reservas de drones FPV de corto alcance, de ataque profundo y de alcance medio es esencial. La estrategia de Ucrania ha evolucionado constantemente para superar la mayor ventaja de Rusia. Las más de 30.000 bajas que Rusia sufre cada mes son causadas principalmente por drones FPV. Drones de alcance medio destruyen la retaguardia rusa y debilitan a los soldados en el frente. Los drones de ataque profundo destruyen la maquinaria de guerra rusa, eliminando decenas de instalaciones petroleras e industriales militares cada mes. La invasión a Ucrania se suponía que sería una historia en la que la ventaja numérica de Rusia volvería a dar frutos, pero Ucrania cambió el guión. La historia ahora es que los drones ucranianos son tan temidos que hasta Putin admite que un soldado ruso no puede salir de su escondite por ellos. La superioridad numérica fue vencida por el metal volador y ahora Ucrania tiene el impulso. La ventaja de Rusia en personal fue neutralizada por un ejército de millones de drones. Y eso deja a Putin sin más opciones. Sus posibles soldados se niegan a dejarse tentar por el dinero para firmar contratos que les costarán la vida. Rusia enfrenta un desastre interno con problemas económicos, falta de mano de obra y una industria de defensa estancada. Putin solo puede ordenar aumentar un ejército que ya está al límite. La última ventaja de Rusia se ha ido. Todo ha acabado para Putin, aunque aún no lo sabe. Había amenazado y persuadido. El 15 de junio, el dictador de Bielorrusia soltó una bomba como ninguna otra. Esto no fue una amenaza, no fue una gran proclamación sobre la inevitabilidad de la victoria de Rusia en Ucrania. Por primera vez en 4 años, Lukashenko se ha despertado y se ha dado cuenta de que tal vez, solo tal vez, ser el perrito faldero de Putin no es precisamente lo mejor para un país que limita con la Ucrania de 2026 que podría enviar misiles y drones a Bielorrusia en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora, después de años de amenazas y declaraciones, Lukashenko está haciendo lo único que Putin nunca esperó que hiciera: disculparse y echarse para atrás. En su informe sobre una entrevista que Lukashenko dio al medio Al Arabiya, el Kyiv Post revela que el dictador bielorruso ha dado un giro de 180 grados en su retórica y ahora está pidiendo la paz entre Rusia y Ucrania.
Lukashenko calificó como absurda la mera posibilidad de que Bielorrusia se involucre en la guerra de Putin y se esforzó mucho en señalar que sus antepasados están enterrados en Ucrania y que muchos en su país tienen lazos cercanos con las víctimas de la ambición de Putin. Familias bielorrusas viven en Ucrania y ucranianas en Bielorrusia y nuestro sur. Hay familias mixtas. Se casaron, criaron hijos y vivieron como personas normales. No había frontera, dijo Lukashenko mientras hablaba con nostalgia de una época más pacífica antes de que Putin comenzara su arremetida. Parece que alguien acaba de sentir un enorme arrepentimiento por su mala elección, y hay varias razones por las que Lukashenko retrocede. Las declaraciones de Lukashenko sobre la armonía pasada entre Ucrania y Bielorrusia contradicen su discurso durante la guerra. Durante más de 4 años, Lukashenko ha sido el fiel perrito faldero, engrandeciendo a Putin en cada oportunidad, aliando a su país con Rusia y llamando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de todas las formas posibles, incluso llegando a llamarlo escoria en una ocasión. Ahora, además de su añoranza por tiempos más simples, Lukashenko también ha enviado una disculpa directamente a Ucrania y a su líder. Si Volodymyr Alexandrovich se sintió ofendido, le pido disculpas por estas palabras, dijo Lukashenko, usando el segundo nombre del presidente de Ucrania por alguna razón. Agregó que Ucrania puede estar segura de que no habrá ninguna agresión desde su país. No se debe esperar ninguna acción militar de Bielorrusia, y mucho menos de mí. Claro, Alexander Lukashenko matizó esta disculpa diciendo que solo hizo esos comentarios debido a amenazas ucranianas sobre cómo podrían eliminarlo si fuera necesario. Pero incluso así, es un cambio notable en la postura de Alexander Lukashenko hacia Ucrania. Para entender lo notable de esto, hagamos un recorrido por una guerra donde Alexander Lukashenko fue por mucho tiempo la marioneta de Putin. Iniciamos en febrero de 2022. Bielorrusia se involucró en la guerra mientras Putin reunía sus fuerzas, y Rusia, al mismo tiempo, afirmaba que no estaba a punto de invadir Ucrania, ni preparaba una llamada operación militar especial que se suponía que resultaría en la caída de Ucrania en solo unos días. Lukashenko se tragó el cuento. Aparentemente convencido de que Putin y sus fuerzas arrasarían Ucrania, el dictador bielorruso permitió que Putin no solo desplegara tropas en su territorio, sino que también usara Bielorrusia como una de las bases de operaciones para toda la invasión. Durante el invierno, antes de que Putin invadiera, más de 30.000 tropas rusas entraron a Bielorrusia bajo el pretexto de un ejercicio de entrenamiento. En realidad, se preparaban para cruzar la frontera de 1.084 kilómetros entre Bielorrusia y Ucrania. El 24 de febrero de 2022 hicieron exactamente eso. Y aunque Rusia avanzó rápidamente al principio, supuestamente llegando cerca de capturar al propio Zelensky durante las primeras horas, según informó The Guardian en abril de 2022, Ucrania montó una defensa feroz. Rusia fue rechazada. Pronto llegó una ola de apoyo occidental, y la nación que se suponía sería aplastada comenzó su evolución hacia la potencia militar que es hoy en día. Eso debió haber sido una advertencia para Lukashenko. El fracaso de la todopoderosa Rusia para capturar a una nación mucho más pequeña debió haberle dicho a Lukashenko que su confianza en el poder de Putin estaba mal puesta. Pero las duras palabras y el apoyo a Rusia siguieron más de 4 años. Lukashenko ciertamente tuvo mucho que decir después de que la organización antigubernamental bielorrusa Bipol dejara fuera de servicio un avión ruso A-50 AWACS que estaba estacionado en la base aérea de Mashilichi en Bielorrusia en febrero de 2023. 2 explosiones destruyeron $350 millones en equipo ruso en el proceso. Parecía que Lukashenko estaba ignorando otra advertencia más. Lukashenko continuó brindando apoyo a Putin, además de realizar ejercicios militares conjuntos en Rusia, a menudo lo suficientemente cerca de la frontera con Ucrania como para dejar en claro que estos ejercicios estaban destinados a ser una amenaza. En enero de 2025, Lukashenko declaró que no se arrepentía de haber permitido que Rusia usara Bielorrusia como base para la invasión, llegando incluso a afirmar que Putin es como su hermano mayor. En ese momento, no había indicios del giro de 180 grados que vimos. De hecho, Lukashenko empezó a endurecer su discurso en 2026. El 12 de mayo, Lukashenko pareció perder la cabeza al declarar que Bielorrusia iba a movilizar selectivamente unidades militares para prepararlas para la guerra. Agregó la salvedad de que, si Dios quiere, se puede evitar. Pero todos los indicadores parecían apuntar a que el dictador de Bielorrusia estaba preparando a su país para una pelea, y solo podía haber una nación contra la que Bielorrusia tendría que luchar: Ucrania. Los comentarios surgieron después de inspecciones y ejercicios con 6.000 reservistas y personal. Y en cuanto a ejercicios, Bielorrusia parecía acercarse más que nunca
a involucrarse directamente en la guerra de Ucrania. El 21 de mayo, camiones con misiles balísticos intercontinentales retumbaron en los bosques de Bielorrusia. Estaban ahí como parte de una serie de ejercicios militares realizados en el territorio del país junto con Rusia. Vladimir Putin y Alexander Lukashenko presenciaron los ejercicios, diseñados para que los soldados bielorrusos pudieran preparar y desplegar armas nucleares tácticas cuando Rusia lo ordenara. Tras 3 días de maniobras, parecía que Alexander Lukashenko había entregado el ejército bielorruso a Rusia para que hiciera lo que quisiera. Pero ahora aquí estamos. Menos de un mes después de que se completaron esas maniobras, Alexander Lukashenko le está pidiendo disculpas a Volodymyr Zelensky, afirmando que sus declaraciones de que el líder de Ucrania es una escoria y un nazi fueron hechas en un momento de enojo y que fueron injustas para un hombre que está luchando por la supervivencia de todo su país. Así que hay que hacerse la pregunta, ¿por qué Alexander Lukashenko se echó para atrás y pidió disculpas? Podríamos mencionar varias razones, como que el 20 de mayo New Voice of Ukraine informó que el 80% de los bielorrusos rechazan que su país entre en la guerra de Putin. Eso debió ser como un balde de agua fría para Alexander Lukashenko. Mientras él se agitaba siguiendo órdenes de Putin, la mayoría de su pueblo rechazaba el llamado a la guerra que Alexander Lukashenko preparaba. Salvar su pellejo para mantener su dictadura pudo ser toda la motivación que Lukashenko necesitaba para alejarse un poco del control de Putin. Pero hay más que eso. Más allá de la simple autopreservación, hay 3 razones por las que Alexander Lukashenko acaba de hacer el giro de 180 grados que nadie vio venir. Y las 3 se han combinado para obligar al dictador bielorruso a arrodillarse mientras se inclina ante Ucrania. Antes de continuar, una nota rápida. Esto es El Show Militar y esta es la razón por la que hacemos videos. Para mostrar cómo se mueve el poder y qué influye en las decisiones de hombres como Lukashenko. Si quieres ver, asegúrate de estar suscrito al canal. Las 3 razones. La primera no está relacionada con Ucrania. Todo gira en torno a Rusia. En la entrevista, Lukashenko admitió que, pese a su retórica, Bielorrusia dependería totalmente de Rusia para defenderse si se involucrara en la guerra de Ucrania. Eso siempre se ha asumido, pero aquí se muestra que Lukashenko entiende su verdadero significado. Bielorrusia no puede confiar en que Rusia le brinde suficiente ayuda para proteger su territorio. Unirse al conflicto sería inaceptable y dejaría a Bielorrusia vulnerable, dice Lukashenko, mientras afirma que ya le ha dicho eso a Putin antes. Hemos reiterado que es inaceptable que la guerra entre Ucrania y Rusia se extienda a Bielorrusia. Putin y yo discutimos este tema, afirma Lukashenko. Este es un inusual momento de lucidez para el dictador de Bielorrusia, pero no es una revelación inesperada. Aunque Lukashenko parezca loco, es lo bastante inteligente para notar que los últimos años han mostrado el verdadero valor de la protección rusa en tiempos difíciles. Putin dedicó años a fortalecer la influencia geopolítica de Rusia, prometiendo protección a sus aliados. Pero esa fachada empezó a desmoronarse en diciembre de 2024, cuando el dictador sirio Bashar al-Assad y su régimen se vinieron abajo ante un rápido levantamiento rebelde. Putin no protegió a quien era considerado uno de sus aliados más cercanos y en privado ya se frustraba con al-Assad por negarse a hacer concesiones en las negociaciones antes de su caída. En 2026, Lukashenko ha visto cómo la situación empeora para los líderes aliados de Rusia. Nicolás Maduro, quien lideraba Venezuela y estaba construyendo lazos fuertes con Rusia, fue sacado de circulación por una redada estadounidense en enero que llevó a su detención y extracción. Al comenzar la operación Furia Épica en Irán, Estados Unidos mató al líder supremo Ali Khamenei. Ambos líderes invirtieron mucho en armas rusas y confiaban en que Putin los defendería si enfrentaban amenazas. Pero como con al-Assad, Rusia solo emitió condenas débiles mientras su apoyo se desmoronaba. Incluso en abril, Lukashenko vio como el cuerpo africano ruso se retiró de un asentamiento clave en Malí, mostrando lo poco que valen las promesas de protección de Putin cuando se ponen a prueba. Incluso alguien como Lukashenko no puede ignorar el claro mensaje que esto envía, incluso cuando tiene la ventaja de gobernar un país que está directamente conectado con Rusia. Si Bielorrusia inicia un conflicto con Ucrania, Rusia no la ayudará, y Lukashenko lo sabe. Por eso él dice que Bielorrusia es vulnerable, ha visto caer regímenes enteros mientras Putin no hacía nada. Ha visto por años cómo los sistemas de defensa aérea rusos fallan repetidamente ante drones y misiles ucranianos en territorio ruso. Prometer mucho y no proteger es típico ruso.
Las acciones de Putin han destruido su credibilidad. Estados que podrían haber caído bajo la influencia de Rusia, como Nicaragua, Cuba y muchas pequeñas naciones africanas que han visto lo que pasó en Mali, ahora están cuestionando la sabiduría de confiar en Rusia cuando ha quedado claro que Putin siempre velará por sí mismo. Lukashenko probablemente se está haciendo las mismas preguntas que esas naciones. Aunque ya es tarde para evitar depender de Rusia, ahora intenta desligarse de Rusia con cautela porque sabe que Rusia no respaldará a Bielorrusia en un conflicto. Nadie puede confiar en ello. Regresemos al comentario de que Bielorrusia es vulnerable. Esa afirmación revela más de lo que parece, pues no solo habla de lo improbable que Rusia proteja a Bielorrusia. También nos muestra la segunda razón por la que Lukashenko está pidiendo disculpas y tratando de retractarse de toda la fanfarronería que ha mostrado durante la guerra. El dictador de Bielorrusia sabe que Ucrania podría atacar su territorio en cualquier momento, y no puede evitarlo. Por eso atacan objetivos en vez del frente. Los ucranianos están atacando a civiles, monumentos históricos y culturales, refinerías de petróleo y fábricas. Están atacando por toda Rusia hasta los Urales con drones. Ese es el tipo de guerra que tenemos ahora, dijo Lukashenko en su entrevista. Retrocedamos antes de analizar el significado. Civiles, Lukashenko. Si alguien hace eso, es Rusia y lo sabes. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha confirmado la muerte de 16.126 civiles ucranianos como resultado de los ataques rusos, con otros 46.590 heridos hasta el 31 de mayo. El 15 de junio, el mismo día en que Lukashenko se disculpó, un ataque ruso mató a 11 personas. Es Rusia la que ataca a civiles, no Ucrania. Sin embargo, el núcleo del mensaje de Lukashenko es que Ucrania ha desarrollado una capacidad que Putin probablemente le aseguró que nunca existiría. Los ataques en profundidad son la clave para Ucrania, especialmente en 2026, y el dictador bielorruso está viendo cómo objetivo tras objetivo arde en Rusia. Los números cuentan la historia. En mayo, Ucrania registró su mes con más ataques en profundidad de 2026 hasta ahora, al atacar 18 instalaciones de petróleo y gas en toda Rusia, usando drones y misiles, junto con muchos otros objetivos. Según The Economist, Ucrania va camino a completar 800 ataques en territorio ruso para finales de año, suponiendo que mantenga el mismo ritmo que hemos visto hasta ahora en 2026. Cuando Lukashenko afirma que Bielorrusia es vulnerable, se refiere a que el país no puede detener los ataques aéreos de Ucrania, los cuales serían intensos y rápidos. Bielorrusia colinda con Ucrania, lo que facilita ataques. Y con solo 207.595 kilómetros cuadrados, Bielorrusia también es un objetivo mucho más pequeño que Rusia. Todo su valioso equipo y sus instalaciones industriales están concentrados, en lugar de estar repartidos por una nación vasta, como es el caso de Rusia. Si Ucrania decide atacar, tendría una gran cantidad de objetivos para elegir, y Bielorrusia simplemente no podría detener la embestida. Bielorrusia es muy vulnerable militarmente, ya que está expuesta al ejército ucraniano como en la palma de su mano. Entendemos perfectamente que nuestras instalaciones clave para el sustento, tanto industriales como logísticas, serían atacadas, dijo Lukashenko, y tiene toda la razón. Ucrania le tiene tomada la medida a Bielorrusia, hablando militarmente, y no hay nada que ganar si Lukashenko cumple todas sus amenazas. Está tomando el enfoque opuesto, pidiendo perdón para evitar que drones ucranianos ataquen instalaciones energéticas en un país que gana unos $2.000 millones al año vendiendo productos petroleros o como intermediario en ventas de petróleo y gas rusos. Así llegamos a la razón por la que Lukashenko dio un giro de 180 grados. Otra vez insinúa algo en una de nuestras citas. Lukashenko se da cuenta de que Bielorrusia está expuesta al ejército de Ucrania en la batalla aérea. Esa exposición abarca todos los aspectos del ejército bielorruso. Bielorrusia, siendo un país pequeño, no puede igualar la fuerza de Ucrania, problema agravado por el dilema de protección rusa ya mencionado. Veamos los números. El 20 de mayo, después de las amenazas de Lukashenko sobre movilización, New Voice of Ukraine informó sobre comentarios del parlamentario ucraniano Roman Besmiatsny. Él reveló que Bielorrusia cuenta con un ejército de 46.000 conscriptos, pero sufre una gran escasez de municiones y equipo, especialmente en vehículos blindados para apoyar a sus tropas. Rusia ha desviado la mayoría de las reservas de Bielorrusia, según Besmiatsny, dejando al país casi indefenso. Aunque el ejército tuviera suministros, Ucrania ya está causando más de 30.000 bajas mensuales al ejército ruso. Eso es 2/3 del ejército bielorruso aniquilados en un mes, y el resto no sobrevivirá hasta el final del mes siguiente. Bielorrusia no puede imponer nada militarmente a Ucrania,
a menos que Rusia coloque armas nucleares allí. Ucrania tiene 900.000 efectivos activos en sus filas y 4 millones de reservistas, señala Global Firepower. Ucrania gasta $45.000 millones al año en su defensa, lo que también es 45 veces más que Bielorrusia. Ucrania tiene el doble de aviones y mucha más experiencia en pilotarlos, además del doble de tanques y cerca de 40.000 vehículos blindados más. Luego están los drones. Millones de drones FPV, decenas de miles de drones de ataque de largo y mediano alcance. Este ejército de metal es algo que Bielorrusia nunca ha enfrentado y acabaría con cualquier conflicto que Lukashenko inicie al instante. Estos tres problemas explican por qué uno de los títeres favoritos de Putin se está rindiendo ante Ucrania. La guerra sucede prácticamente en nuestro patio trasero. No la queremos porque podríamos sufrir igual que los ucranianos y rusos, dijo Lukashenko al finalizar la entrevista. Siempre he creído que este conflicto debe terminar y lograrse acuerdos de paz entre las partes. ¿Seguro, Lukashenko? No habrías apoyado tanto tiempo y tan directo a Putin si realmente creyeras eso. Ahora Lukashenko parece haber entendido que es un pez pequeño frente al titán ucraniano. La pelea sería inútil. Bielorrusia sería borrada del mapa, o como el 80% de la población no apoya la participación en la guerra, simplemente se negarían a luchar. Lukashenko puede estar echándose para atrás porque está aterrorizado. Rusia tenía grandes planes para 2026. Se suponía que las defensas de Ucrania colapsarían. El Donbass, que ha sido central en las conversaciones de paz, caería bajo la fuerza de una ofensiva abrumadora en primavera y verano. Pero los planes se han hecho pedazos. No es Rusia la que está ganando terreno, es Ucrania. Ucrania ha liberado enormes cantidades de territorio en una victoria tan aplastante que Rusia ha quedado avergonzada. Hay una retirada en marcha que podría acabar con la guerra, ya que Ucrania cruzó las defensas rusas y recuperó 600 kilómetros cuadrados de territorio. La invasión de Ucrania por Putin siempre fue vergonzosa. Mientras los soldados rusos se acobardan y sus defensas caen, surge una nueva vergüenza. Primero, la cifra principal. El 8 de junio Reuters informó sobre comentarios del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Él dice que la dinámica de la guerra en Ucrania ha cambiado en 2026. Tras 4 años de avances lentos y agotadores de Rusia, Ucrania está cambiando el rumbo. Hasta ahora, 2026 ha sido un año destacado. En 6 meses, Ucrania ha liberado 600 kilómetros cuadrados de territorio ocupado por Rusia. Estas afirmaciones están respaldadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien comparte las mismas cifras y son indicativas de una campaña en 2026 que no está yendo como Putin esperaba. Se suponía que este año finalmente entregaría el Donbass a Rusia. Ahora, el sello distintivo de 2026 es ver a las tropas rusas acobardadas, muriendo o huyendo del territorio que Ucrania está recuperando. Esto es vergonzoso para Rusia, pero luego hablaremos. La cifra de 600 kilómetros cuadrados no fue el único dato que compartieron Syrskyi y el ejército ucraniano. Mayo ha sido un mes destacado para Ucrania y un fracaso absoluto para Rusia. Según Syrskyi, la proporción de territorio liberado frente al perdido en mayo fue de alrededor de 100 kilómetros cuadrados a favor de Ucrania. Esto significa que Ucrania recuperó más territorio del que Rusia ganó en mayo. Esto ocurrió al final de una ofensiva de primavera que se suponía que prepararía el colapso del Donbass en verano. A pesar de la presión constante del enemigo, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo la línea, eliminando a las fuerzas ocupantes y realizando ataques efectivos contra el enemigo en lo profundo de su retaguardia operativa y estratégica. Estos son los resultados clave de las actividades del ejército en mayo, revisados en nuestra reunión mensual, dijo Syrskyi. La mención de ataques en la retaguardia indica cómo Ucrania lo logra. Hay algunas salvedades respecto a este número. Aunque Syrskyi fue rápido en señalar la cifra de 100 kilómetros cuadrados, fue más reservado cuando se trató de dónde Ucrania está logrando sus avances. El comandante en jefe del ejército ucraniano indicó que Rusia ha aumentado sus ataques, sobre todo en el este y sur de Ucrania. La lucha es constante en los frentes de Pokrovsk, Polipolia y Alexandrivka, así que no es que Rusia no lo esté intentando. Las fuerzas de Putin están fracasando constantemente. Ucrania desmantela defensas rusas siempre que puede a lo largo de los 1.200 kilómetros del frente y está funcionando. Aunque Syrskyi no lo dijo directamente, podemos asumir que Ucrania está logrando avances en el sur y sureste de su territorio. A principios de 2026, Ucrania comenzó una serie de contraofensivas en el eje de Alexandrivka, que sirve como una especie de cruce entre los oblasts de Donetsk,
Zaporilla y Dnipropetrovsk. Gracias a esas contraofensivas, Ucrania recuperó unos 400 kilómetros cuadrados de territorio para inicios de marzo. Así que tiene sentido que Ucrania siga desmantelando fortificaciones rusas específicas en el eje de Alexandrovka para aumentar sus avances, quizá aprovechando otras áreas de debilidad en el proceso. Así que lo que estamos viendo aquí tiene dos partes. Rusia está intentando, y fracasando, lograr avances sustanciales en el este y el sur, con su mayor ritmo de ataques a lo largo de la línea del frente. Ucrania adopta otro enfoque, generando debilidades en las líneas rusas, y los ataques de alcance medio tienen un papel clave. Al detectar la debilidad, se lanzan contraataques rápidos y precisos para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Esto es una desrusificación inteligente que obliga a las fuerzas de Putin a retirarse avergonzadas. Para empeorar las cosas para las debilitadas fuerzas rusas, mayo también marca el segundo mes consecutivo en que Rusia ha experimentado una pérdida territorial neta en Ucrania. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISMVB, al analizar los cambios territoriales y sin contar los intentos rusos de infiltración en zonas grises de Ucrania, abril mostró un panorama lamentable para Rusia. Ucrania estuvo en números positivos durante el mes, con una ganancia neta de territorio de 116.01 kilómetros cuadrados. Rusia solo podía presumir de infiltrar pequeñas unidades, a veces de 1 o 2 soldados, en la zona gris, donde esperaban que los drones ucranianos no los detectaran. Eso no es control, es cobardía disfrazada de ocupación. Regresemos a mayo. Que Ucrania haya recuperado unos 100 kilómetros cuadrados no es la única cifra que avergüenza colectivamente a Rusia. No importa dónde mires, las cifras no se acercan en nada a la campaña destructora del Donbass que Putin tenía en mente. El New York Post informa que Ucrania atacó la asombrosa cantidad de 88.000 objetivos rusos en mayo, lo que le da al país un ritmo de ataque de 2.838 ataques por día en los territorios ocupados y dentro de la propia Rusia. Más de 30.000 soldados rusos fueron eliminados como resultado de estos ataques. Además de los ataques en Rusia, que consistieron en más ataques contra la infraestructura energética del país, así como visitas de drones ucranianos a Moscú, causaron daños por $1.000 millones al complejo militar industrial ruso. Más cifras provienen de United 24 Media, que dice que los activos de ataque profundo ucranianos alcanzaron 111 objetivos dentro de Rusia en los sectores energético, de combustible y militar industrial del país. Ucrania paraliza la maquinaria de guerra rusa internamente. Y Sieski dice que esto está sucediendo porque Ucrania ahora tiene un plan unificado que hace que los ataques de largo alcance del país sean más efectivos que nunca. Incluso la Marina ucraniana participó. En mayo, se vio a un país que apenas tiene un buque de guerra propio, aunque compensa eso con muchos drones marítimos y aéreos, llevar a cabo 1.500 operaciones diseñadas para proteger el transporte marítimo ucraniano. 633 embarcaciones ucranianas llegaron a puertos en el Danubio y la Gran Odesa, demostrando que Rusia no logró afectar el transporte comercial ucraniano. En cuanto a Rusia, no tuvo mucho de qué presumir en mayo, lo cual refleja cómo ha sido todo el 2026 para los secuaces de Putin hasta ahora. A pesar de todos sus aumentos en el ritmo de los asaltos, el avance de Rusia prácticamente se ha detenido por completo. Cada avance ruso en el frente es contrarrestado en otra zona, permitiendo que Ucrania tome la iniciativa. El 29 de mayo, Al Jazeera informó que las pérdidas territoriales de Rusia en 2026 hasta ahora son el triple de las que vimos en 2025, y la tasa de bajas del país ya era de 145.000 este año. De esas bajas, 86.000 fueron muertes frente a 59.000 heridos, lo que significa que Rusia no solo está perdiendo territorio, sino que está perdiendo personas de manera permanente. El impulso de la guerra se ha inclinado a favor de Ucrania, y el propio Zelensky ha explicado cómo es la situación en este momento. No se puede decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí se puede decir que está perdiendo la iniciativa cada día, día tras día, dijo el presidente de Ucrania en una entrevista el 9 de junio. En resumen, el gran avance de Rusia se desvaneció por completo. Ucrania tiene la ventaja en todo el frente. Aunque este cambio no implica que Ucrania vaya a expulsar pronto a Rusia, puede acabar la guerra, ya que la narrativa creada por Vladimir Putin se ha destruido. El presidente de Rusia quiere que crean que Ucrania puede ser tomada. Ucrania ha demostrado en 2026 que Vladimir Putin está equivocado, lo que busca avergonzar a Rusia y forzar su retirada de la guerra. Hablemos un momento de la vergüenza. Vladimir Putin parece no tener ninguna. Ordenó a su ejército cometer crímenes de guerra en Ucrania
para pasar a la historia como uno de los grandes líderes rusos. Señalar esto no basta para avergonzar a Vladimir Putin, pero lo que realmente hará que el líder ruso baje la cabeza es ser expuesto como un táctico militar tan inepto que la supuesta victoria rápida y fácil de su ejército se ha convertido en una guerra de desgaste que Rusia comienza a perder. 2026 iba a ser el fin de Ucrania, pero terminó siendo el año en que se expuso el mito ruso. Eso es lo que hará que Vladimir Putin se sonroje de vergüenza. Pero antes de profundizar en eso, te recordamos que estás viendo el programa militar. Hay mucho más de esto, así que asegúrate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos diarios. Para comprender cómo Ucrania logró avergonzar a Vladimir Putin por la guerra, primero debemos entenderlo. El líder de Rusia es un hombre que valora el poder por encima de todo. Hace grandes declaraciones esperando que se hagan realidad. Lo vemos en el Donbass ahora mismo. Putin creía que el ejército ruso tomaría todo el Donbass para el otoño de 2026, lo que implicaría hacer avances masivos en el este de Ucrania y debilitar el cinturón de fortalezas de Donetsk. Putin confiaba tanto en esto que lo usó en las conversaciones de paz, exigiendo a Ucrania ceder el Donbass antes de que el ejército ruso destruyera sus defensas. La realidad sobre el terreno está contando una historia muy diferente, y eso avergüenza a Putin. Las fuerzas rusas huyen y se esconden, no arrasan. Lo vemos en la lengua de Kimburn en este momento. El 9 de junio, The New Voice of Ukraine reportó que el grupo partisano ucraniano Atesh afirma que las fuerzas rusas están abandonando posiciones en el norte y oeste de la lengua de Kimburn, tras ataques ucranianos que interrumpieron suministros y aislaron a esas tropas. Ese patrón se repite en todas las líneas del frente, y así Ucrania recuperó 600 kilómetros cuadrados en 2026 y logró un saldo positivo de 100 kilómetros cuadrados frente a Rusia en mayo. El ejército ruso se está meando en los pantalones. Y para Putin, esta es una situación vergonzosa porque expone cada afirmación que hace sobre lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Rusia intenta contrarrestar la realidad en Ucrania con afirmaciones exageradas para aparentar poder. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, compartió una visión de la guerra en Ucrania que parece estar solo en su mente. Desde principios de año, un total de 80 asentamientos y más de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control, afirmó Gerasimov. Eso ya sería vergonzoso para Rusia, pues aún tendría cerca del 20% del territorio ucraniano ocupado. Fuentes ucranianas afirman que en realidad se han tomado cerca de 600 kilómetros cuadrados, lo que resulta aún peor para Rusia. Lo que estamos viendo en Ucrania en este momento es un mito que está quedando al descubierto. Muchos mitos, incluso la idea de Putin como líder fuerte de Rusia. Putin busca que lo vean como protector, aunque drones ucranianos atraviesen defensas aéreas en regiones clave como Moscú y San Petersburgo. Su gran vergüenza es que sus poderes de persuasión, tanto en Rusia como en el escenario mundial, no significan mucho cuando el petróleo arde, el combustible es escaso, los soldados rusos mueren en masa y Ucrania incluso atraviesa las defensas rusas en los territorios ocupados. La fuerza ha dado paso a la arrogancia rusa inmerecida y a logros exagerados. Eso por sí solo es una humillación para Putin. El líder de Rusia tiene que saber que cada palabra que sale de su boca sobre la supuesta victoria inevitable de Rusia es una mentira. Y a sus 73 años, Putin se ve obligado a considerar la posibilidad muy real de que Ucrania haya logrado que la guerra que él inició lo sobreviva. Y mientras envejece, Putin está viendo cómo su control sobre su propia invasión se le escapa de las manos. Los ataques de Ucrania en San Petersburgo ocurrieron durante una conferencia económica apodada el Davos ruso, a la que asisten decenas de miles de personas de todo el mundo. Habrían visto el humo elevándose hacia el cielo, mientras Ucrania daba una muestra del debilitamiento del control de Putin sobre su propia guerra. Rusia no puede defenderse de Ucrania, ya sea en tierra o en sus propios cielos. No solo es la vergüenza de retirar tropas rusas de territorios liberados por Ucrania, también está en juego la vergüenza simbólica. Destruir cualquier idea de que Rusia sea la vencedora inevitable en la guerra de Ucrania. Lo que pasa en el terreno no respalda lo que dice Putin y sus secuaces. Una serie de victorias rápidas logradas por Ucrania demuestran que el país no solo está lejos de estar fuera de la lucha, sino que ha tomado la iniciativa y ha obligado a Rusia a retroceder. Lo visto de Ucrania es impresionante. Esto es lo que se debe hacer para que Ucrania lo mantenga. El apoyo de los aliados de Ucrania debe seguir y fortalecerse, y pronto revelaremos un desarrollo inesperado en ese tema.
Pero en cuanto a lo que Ucrania puede controlar activamente, el país necesita mantener la estrategia que ha preparado el terreno para los 600 kilómetros cuadrados recuperados hasta ahora en 2026, ataques de alcance medio. En 2026 llegó una nueva categoría de drones a las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahora Ucrania dispone de vehículos aéreos no tripulados de bajo costo y capaces de afectar la logística y puestos de mando rusos hasta 200 kilómetros detrás del frente. Ucrania ha estado desplegando estos drones para interrumpir las cadenas de suministro rusas, atravesar las defensas aéreas y paralizar los movimientos de tropas rusas en la retaguardia, lo que tiene el efecto secundario de crear vulnerabilidades en el frente. La lógica es clara. Si Ucrania impide que Rusia refuerce posiciones fortificadas con suministros y soldados, surgen debilidades aprovechables. Las fuerzas rusas, derrotadas y desaliñadas, se retiran porque no reciben lo necesario para defenderse. Ucrania ataca en profundidad y luego golpea fuerte en el frente. La ganancia neta de 100 kilómetros cuadrados en mayo prueba que la estrategia funciona. Inició una nueva fase de la guerra mientras Ucrania asfixia la logística rusa en la retaguardia. Golpean las rutas terrestres que Rusia usa para mover tropas y suministros. Vemos esto en Crimea, donde el puente terrestre que une la península ocupada con el sur de Ucrania ha sido destruido por enjambres de drones de alcance medio. Las fuerzas rusas deben dispersarse, lo que abre más oportunidades para contraataques, y Ucrania apuesta todo a su nueva estrategia. El 27 de mayo, Ucrania anunció su programa de bloqueo logístico, que premia a las unidades que atacan líneas de suministro rusas con drones y recompensas por puntos. El Ministerio de Defensa ya ha destinado $113 millones a este programa. Cualquier ingreso extra de dinero hace que Ucrania sea aún más efectiva. Esto nos lleva al segundo requisito para que Ucrania conserve sus logros en 2026. Mientras Ucrania gana terreno, aliados como la Unión Europea deben aumentar su apoyo a las fuerzas de Zelensky. Esa es la opinión del Comisionado Europeo de Defensa y Espacio, Andreas Kavilias, quien afirma que los Estados miembros de la Unión Europea deben estar dispuestos a gastar más de $80.000 millones en la defensa de Ucrania solo en 2026. Reconociendo el apoyo a Ucrania, los Estados miembros planean enviar los mismos fondos que el año pasado, unos €70.000 millones, afirmó Kavilias. Su punto es claro. Mientras más ayuda militar reciba Ucrania, mejor, porque el dinero fortalecerá al país en su estrategia defensiva y ofensiva, que ya ha dado muchos logros. No es como si la Unión Europea no estuviera apoyando a Ucrania en 2026. El 8 de junio se dio a conocer la noticia de que la Unión Europea había desembolsado alrededor de $3.2 mil millones para apoyar la estabilidad financiera y la reforma de Ucrania, así que el apoyo está llegando. Kupilius dice que el apoyo no debe flaquear tras más de 4 años de lucha. La guerra en Ucrania ya no es solo un conflicto local. Esto es la defensa colectiva de Europa ante la amenaza rusa, donde Ucrania es clave al crear el modelo para defenderse de Rusia y se ha convertido en líder mundial en tecnología de drones militares. El apoyo constante de la Unión Europea es crucial para que Ucrania mantenga la presión y avergüence más a Putin. Hace poco les informamos sobre un desarrollo inesperado en la guerra de Ucrania. A inicios de junio, el Congreso de Estados Unidos avanzó para recompensar la brillantez de Ucrania en 2026 con más armas y apoyo. La ley de apoyo a Ucrania fue aprobada en la Cámara de Representantes con una votación de 226 a 195. Esa ley no garantiza más armas de Estados Unidos, pero permite ampliar la cooperación de inteligencia, imponer más sanciones a Rusia y brindar asistencia en seguridad a Ucrania. Aprobar esta ley es crucial para Ucrania, pues demuestra a Putin que, pese a los intentos de crear caos desde la llegada de Donald Trump, Estados Unidos sigue respaldando a Ucrania. Ese apoyo ya está por escrito. Se estableció una base en Estados Unidos para más cooperación e inversión en la defensa de Ucrania. Sin embargo, hay una advertencia. La ley aún debe aprobarse en el Senado de Estados Unidos y no está garantizado que suceda. La señal sigue presente. Un proyecto bipartidista avanzó en la Cámara de Representantes, mostrando a Putin que el apoyo a Ucrania en EU es más fuerte de lo esperado. Meses de manipulación han fracasado. El mensaje que Putin no quería escuchar ha sido enviado. Ucrania recupera más de lo suyo y se prepara para la segunda mitad de 2026 para continuar, mientras que la mayor vergüenza de Putin podría ser en la mesa de negociaciones. Ucrania tiene una ventaja inesperada para Rusia y ahora puede negociar desde una posición de fuerza. Putin creía tener todas las cartas. En 2026, Ucrania ha sacado la carta de reversa de una y otra vez. Ucrania no piensa dormirse en sus laureles.
Para asegurar que la campaña de ataques de mediano alcance que ha permitido sus avances en 2026 continúe, Ucrania está construyendo drones más nuevos y más fuertes. Uno de esos drones acaba de hacer su debut. El Morrigan ha despegado y está jugando un papel crucial en la destrucción del puente terrestre R-280 de Rusia. Descubre en nuestro video si este misterioso nuevo dron podría ser el factor decisivo que Ucrania necesita para sus ataques de mediano alcance. Y si te gustó este video, suscríbete y explora más videos que exponen las realidades de la fallida invasión de Putin. Y como siempre, gracias por vernos.